Hola, ¿cómo están por acá? Laura Retamales de Crisálida Coaching una vez más. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a quien les voy a presentar de inmediato. A ver si por ahí aparece nuestro invitado. Ahí se está conectando. Perfecto. Hola, Rodrigo. Quisiera que te presentaras, por favor. Bueno, primero que todo agradecer el espacio para hablar de esta linda carrera que es la antropología. Yo soy Rodrigo Uribe, yo soy antropólogo, bueno, entré a estudiar en el 2014, salí en el 2019 de la Universidad Alberto Hurtado y bueno, yo también tengo un magíster ahí que lo hice parte del perfil típico del antropólogo, voy a tener que estudiar algo más para perfilar la carrera, pero la terminé hace poquito, entonces ahí tengo como ese granito también adicional, que es en área de políticas públicas, por lo demás. Perfecto. Oye, Rodrigo, ¿y cómo, o bien, de qué se trata la carrera de antropología para que vayamos introduciéndonos en la linda carrera de antropología? Bueno, la antropología es, pues de una forma, como que lo separo en varias cosas para poder explicarlo, así que me voy a explayar aquí, porque es importante, una carrera antigua de cierta forma, tiene como 200 años de historia. Wow. La antropología más moderna son 100 años, se empiezan a contar como de principio del siglo XX, pero si uno fuera más quisquilloso, uno podría decir que la antropología es mucho más antigua, porque ya Aristóteles hace antropología, hay algunos romanos que hacen un ejercicio muy parecido a lo que hacen los antropólogos hoy en día, que era ir a vivir con pueblos bárbaros, decían ellos, y explicar las formas de vida que tenían, qué sé yo, etc. Entonces, una carrera muy antigua, al mismo tiempo muy contemporánea, como que va como ahí entre medio, todavía un poco académica, en Chile al menos está empezando a perfilarse en las líneas más profesionales o más aplicadas de ejercicio. Igual esas líneas existen desde el siglo XX, pero en Chile no se conocen mucho, entonces como que todavía está como ahí luchando por ganar esa identidad. Eh, y que la definición de Wikipedia en el fondo es el estudio de los seres humanos. Ahora, ¿cómo estudiamos los seres humanos? Es muy complejo, porque los seres humanos hacemos muchas cosas y siempre tenemos el dilema de dónde empieza el humano, dónde termina el humano y por lo tanto hasta dónde nosotros estudiamos y cuáles son nuestras cosas que nos interesan entender y estudiar. Entonces, en esa dirección, lo primero que se empezó a hacer, como ya en el siglo XX, se armó una especie de consenso base, donde nacen cuatro grandes, como ya disciplinas en esta altura de la antropología. Hay cuatro ramas de la antropología, se llaman. Esto fue en Estados Unidos que se generan estas cuatro líneas y hasta el día de hoy se mantienen un poco todavía, se está difuminando, están empezando a conversar de nuevo entre ellas, pero como que tomaron caminos muy propios cada una, que es la antropología física, la antropología social o cultural, que es la que estudié yo, la arqueología y la antropología lingüística. Son esas cuatro líneas en particular. ¿Qué Y estudia cada brevemente, una? Eso podría mismo. ¿Qué estudia cada una? La antropología física o biológica estudia la parte corporal de los seres humanos, por decirlo de una forma. Los huesos, la genética, el proceso evolutivo, y abarca subdisciplinas que van desde la primatología, del estudio de nuestros parientes más cercanos, los monos, no solamente el chimpancé, sino muchos otros grupos de monos, digamos, para poder entender patrones de comportamiento que tengamos nosotros, etcétera, hasta los huesos, la genética, el proceso evolutivo de, por ejemplo, cuando se genera una mutación, en qué región, de dónde vienen determinados grupos, etcétera. Hace todo ese rastreo físico y que en la parte más profesional tienen salida sobre todo en la antropología forense, que no sé si, bueno, es muy de mi generación quizás, hay una serie que se llamaba Bones en su época, que era como el típico estándar del antropólogo físico, que en el fondo era como analizar huesitos, y analizar los huesitos para ver, por ejemplo, temas de la calidad de una persona, estándares, decisiones, circunstancias de muerte de una persona, etcétera. Se aprovechan esos datos que quedan en las huellas físicas de nuestro cuerpo, en el fondo, y porque saben hacer esa lectura. Al punto que hay como una historia chica que nos contaban de un profesor que en su prueba de título, o sea, examen de título de antropólogo físico, le hacían armar un cuerpo de un sujeto y la pregunta del examen es, ¿cuál es la micro que tomaba el sujeto? Yo no sé cómo se hace eso porque no es mi área, pero es ese nivel de detalle que se puede saber, digamos, de una persona, del tipo de información que queda en nuestros huesos, en realidad, eso era nuestra área. y pregunta desde la ignorancia, entonces el antropólogo físico o biológico sería el que determina, por ejemplo, la antigüedad de ciertos hallazgos óseos y si, por ejemplo, el Homo sapiens, dónde vivió, ese tipo de cosas, ¿o Claro, sí? claro, por ejemplo, el tema de los cráneos, no sé, pues, de Lucy, de los distintos homos que aparecen en la historia.
o prehistoria, digamos, para ser más Sí, técnico con el concepto. Eh, Claro, sí, 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 es como un poco eso. Yo, esa línea no he entrado mucho, pero también, por sí, ejemplo, entra el tema de lo que se llamó en algún momento la raza, que no sé ahora en qué está ese concepto, nosotros por lo menos del área social como que la discutíamos mucho como un concepto como que había que tener mucho cuidado, sobre todo por lo que fue el pasado nacional socialista en algún punto y cómo se apoyó de los antropólogos para decir ciertas cosas, entonces como que hay un ya, resquemor histórico ahí. Pero claro, por ejemplo, que nuestros cuerpos se adaptan a nuestros medios, entonces también siempre hay una comprensión de la antropología como de no decir que alguien está más evolucionado o menos evolucionado que otro. Obviamente en el siglo XIX se hacía eso, o sea, los antropólogos medían el cráneo de los sujetos y establecían una especie de cadena evolutiva y encontraban que, no sé, los pigmeos, bueno, mal dicho por los pigmeos, pero los pueblos, digamos, australianos, eran menos evolucionados, eran más primitivos. Ya, ahora eso ya no se hace. Se entiende que son solamente cuerpos que se adaptaron a esas circunstancias, tuvieron situaciones alimentarias específicas, etcétera. Y eso hace que uno adopte una fisiología específica. Como que eso es lo que, hasta donde yo entiendo más o menos de esa área. Y también, bueno, todo el tema de los huesos, sí, pues pueden datar la antigüedad del hueso. Obviamente los arqueólogos también hacen un poco eso, es como adelantándome en esa línea, pero existen métodos de laboratorio. Y son, por su naturaleza, también es más de laboratorio también. Yo imagino que tiene que trabajar más con laboratorio. Y desconozco si hay otra línea más aplicada sí. o más fuera de eso. Después está, bueno, siguiendo la misma línea de las ciencias de laboratorio, quizás la antropología, la arqueología, que lo que hace es el estudio de la cultura a través de los restos materiales o de la cultura material. Y hago esta definición de esa forma porque uno suele imaginar en el estereotipo al arqueólogo de dos formas. La primera es Indiana Jones, que es un mal Sí. estereotipo, porque él roba cosas de las tumbas y después las vende a privado y eso no se hace. Y ya no se hace, ya no está en el estándar del arqueólogo. Y en segundo lugar, perdón, y el segundo estereotipo del arqueólogo es la persona que quizás va a estudiar la prehistoria. Muchas veces se confunde como, que se hace mucho también, como tratar de entender el pueblo sumerio, los egipcios, los griegos, ¿no es cierto? Como que hace como esas excavaciones por ellos. Pero la arqueología ha tenido mucho esfuerzo últimamente por estudiar también sociedades contemporáneas, o quizás procesos históricos que no son tan lejanos en el tiempo. Por ejemplo, cómo vivían las personas en las trincheras. Y hay estudios arqueológicos que van a las trincheras, digamos, de la Primera Guerra Mundial, a hacer las excavaciones y tratan de entender cómo era la vida cotidiana, por ejemplo, en una trinchera. Y también procesos que a mí me gusta mucho, que es una charla que se hizo en mi universidad, que es el estilo de vida de los estudiantes de la universidad a partir de los restos materiales, vale decir qué dejan en el basurero, cuánto fuman, qué tipo de cosas fuman, pasar por un laboratorio, etcétera. Y ahí es muy amplio, porque un resto material puede ser una vasija, y esa vasija puede tener muchos contextos, muchas formas de uso, y siempre se trata como de clasificar un poco esa forma de uso, tratar de entenderla, pero también entender como qué grupos accedían a qué vasijas, qué te dice eso desde, por ejemplo, de si la sociedad estaba tan estratificada o si era más bien igualitaria, etcétera. Eso se puede hacer, vuelvo a decirlo, tanto con sociedades vivas, puede ser una forma, como con Ujú. sociedades que ya fallecieron de alguna forma, que ya desaparecieron. Entonces, como que eso es como Yo he un poco lo que visto, estaba reivindicando. yo he visto en esa área que, por ejemplo, el metro de Santiago, cuando está haciendo estaciones subterráneas, muchas veces hay hallazgos y ahí Sí. llaman a participar a los arqueólogos. Así es. Sí, y aparte los arqueólogos tienen la ventaja de que dan la firma en las construcciones. Ellos tienen que siempre hacer una prospección para construir Ah, cualquier cosa, y son los arqueólogos los que dan la aprobación de cómo, no sé, no se encontraron restos arqueológicos o se encontraron restos arqueológicos que no son tan trascendentales, entonces como que se autoriza la perfecto. construcción, etcétera. Hay un caso bien emblemático, aprovechando que yo soy de Quillota, o sea, estoy viviendo en Quillota, yo soy de Santiago, pero me vine a vivir a Quillota. El estadio de Quillota, del San Luis, del equipo del San Luis, está construido sobre un cementerio indígena, que es un cementerio súper importante. Se descubre obviamente cuando estaban haciendo el estadio y tuvieron que parar la obra, hacer una investigación rápida. Y es súper importante porque la cultura Bate y Yoyeo ocuparon el mismo cementerio. Entonces, plantea, sugiere ciertas conexiones entre ambas culturas, pero y que algo que se sabe poco, en general la arqueología como que en esa área no se investiga mucho, ¿no? Como en esa zona centro de Chile, entonces era como mucha información, pero obviamente también siempre está el interés del que tiene que cortar el listón, que es el alcalde, o la autoridad política, o las autoridades políticas, entonces siempre también está la presión, que es parte del trabajo del arqueólogo, saber resolver esas cosas, hacerlo velozmente, para que no se frene tampoco lo que se quiere construir. Eso siempre también es algo que está en esa línea, y hay veces incluso donde muchas
áreas deciden no notificar cuando encuentran restos porque como les paralizan la obra, hay otras disciplinas, no las voy a decir ahora, pero hay otras disciplinas donde les dicen a los estudiantes como si encuentran algo, le ponen tierra encima, no dicen nada. Eh, entonces también está esa como tensión ahí y uno que viene del área me dice como, no, eso se tiene que notificar e investigar. Eh, pero siempre hay información uno no sabe, a veces no es trascendental, otras veces sí puede ser importante. Entonces vale la pena lo que nosotros nos inculcan, que cuando uno borra algo, a veces puede estar borrando un pedazo de información muy importante de algo de hace miles de años atrás y en el fondo no estamos negando la posibilidad como especie de conocer ese tipo de cosas. Claro, puede ser un eslabón con otras cosas. Claro. Entonces Claro. vale la pena siempre hacer la indagación. Entonces tenemos la antropología física o biológica, tenemos la arqueología, ¿y cuáles Sí. serían las otras dos? Después viene la antropología social o cultural, que es la que estudié yo, que en el fondo es el estudio de los comportamientos de grupo de los seres humanos, usualmente con comunidades vivas. Aquí ya es mucho más específico, porque nuestro método es ir y vivir con una comunidad. Tratamos de insertarnos, obviamente hay condiciones económicas que lo hacen muy difícil ahora, como es muy difícil conseguir financiamiento para decir, yo me quiero ir a vivir con el pueblo X, no sé, ir al Araquete, a vivir con las personas del Araquete o de Curanilagua y ver cómo viven. Como que si uno no lo justifica mucho es muy difícil. Pero el ideal del método es ese, ir y uno va por tiempos largos, o sea, 1 año, 2 años viviendo con ellos. Si uno Mm. planifica bien el estudio de campo, uno lo puede acotar mucho, porque uno con entrevistas, por ejemplo, yendo en fechas clave, etcétera, como que se puede abreviar el tiempo que uno se introduce en una localidad. Pero la idea siempre es quedarse ahí y conocer lo que pasa a todas horas. Obviamente, como haciendo observación, nosotros hacemos algo que es medio raro, que se llama observación participante, se presta para muchos chistes también, porque la observación participante es yo en la medida que participo de esa vida social, la observo y aprendo cosas de ella. Entonces Ah, uno puede hacer observación participante de una fiesta, y uno dice, ya, entonces en la fiesta, ¿qué es lo que ocurre en la fiesta? Voy a tomar, tomo o no tomo, por ejemplo, porque es una decisión también ética. Uno puede decidir no tomar, por ejemplo, porque no, por religión no lo hace, o por creencia no lo hace, o porque uno dice, no, prefiero estar lúcido y ver lo que ellos hacen mientras se curan, por ejemplo. O uno puede decidir tomar y incluir esas observaciones, qué es lo que le pasa a tu cuerpo cuando tomas X sustancia, cómo reacciona con eso. El mandato ético base, lo digo desde ya porque han habido problemas por ahí de algunas personas que no lo conocían, el mandato ético básico es cuidar la integridad física de uno mismo, siempre. Sobre todo cuando uno entra en esas áreas como de las fiestas, los carretes, hay que tener mucho ojo ahí hasta dónde uno se va a meter para no caer en un problema que después uno pueda acarrear solamente por una curiosidad. Uno tiene que cuidarse claro. mucho. Eh, y estudiamos entonces esa vida, digamos, cómo viven las personas, las formas de vida de las personas, eh, como grupo, moral de grupo, etcétera, y se divide como, yo por lo menos en mi cabeza yo lo ordeno de la siguiente forma, que es que están como las áreas como más grandes, antropología física, o sea, perdón, antropología política, antropología económica, antropología de la religión, y no quiero olvidarme ninguna, pero son como las que pienso como las quizás como más como estructurales de cierta forma, o que ven temas más amplios, porque la antropología política, por ejemplo, estudia sistemas políticos en general, no estudia como un aspecto específico de ese sistema político, sino que estudia los sistemas políticos en general. La antropología económica también estudia cómo producen las comunidades humanas en general. Entonces, hay algunos que no sé, van a asociarlo con las sociedades industriales, otros que van a ir a sociedades tradicionales, entre comillas, y tratar de entender cómo lo hacen, cómo son los grupos familiares, cómo se distribuyen, de acuerdo también a factores climáticos, qué sé yo, etc. Y después están las que son las que abordan procesos más específicos, fenómenos más específicos. Antropología de la crianza, antropología de la maternidad, antropología médica, no sé cuál otra se me puede ocurrir, pero también está, por ejemplo, la etnomusicología, que estudia ya las expresiones musicales de una cultura. Entonces, como que van especificándose. Y la exigencia del método ahí es ser holístico. Como que uno dice, ya, voy a estudiar sistema político, pero no por eso voy a omitir datos Mm. económicos, orígenes económicos de las personas que están actuando, no voy a omitir lo que pasa en las ceremonias, los ritos, los rituales, eh, Claro, las porque es una parte creencias. integral, cubre todo. Exactamente, uno trata de entender la sociedad en su todo. Obviamente uno le pone el acento, uno pone énfasis, dice como a mí me interesa saber tal cosa, pero para entenderlo bien tengo que explicar todo el contexto. Y es muy chistoso a veces uno lee etnografía donde alguien dice como, uno generalmente usa nombres, uno igual los codifica para que, por un tema de la integridad de la persona también con la que uno trabaja, no exponerla, el anonimato uno lo respeta, pero dice como tal persona me pidió tal favor y realmente empieza la explicación de qué hay detrás de ese favor y se van en un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos explicando todo lo que implica ese favor. Las circunstancias, el contexto, las creencias, los ritos, etc. Entonces, hay cosas que son súper chicas, gestos que pueden ser muy pequeños que te hace una persona, pero uno por el hecho de ir viviendo en ese lugar y conocer como la realidad en carne y hueso, uno dice como, ah, aquí hay
cosas más importantes que están pasando. Y uno hace el ejercicio de tratar de desenredar un poco el panorama y poder, Descifrar, ¿no? Descifrar. claro, y tratar de traducirle después, porque igual la antropología es una ciencia muy de, sobre todo la social, la sociocultural, muy de viajeros que tratan de explicarle después a su cultura natal cómo viven otras personas. Entonces uno tiene que hacer el ejercicio como ya, esta gente hace tal cosa, vive, tiene este ritual que tiene esta función, tal importancia, y uno tiene que explicárselo después a alguien que no lo vive, no lo ha vivido, no lo conoce, y hacer el esfuerzo de ponerlo en valor, de darle como es el valor que merece. Y luego, la última antropología de las grandes que hay es la antropología lingüística, que voy a tratar de ser más breve quizás con la explicación de esta, pero es la antropología que estudia, o sea, una línea de antropología que usa, o sea, perdón, que trata de entender la relación entre lenguaje y cultura o lenguaje y cosmovisión, como se quiera ver. Cosmovisión igual es un concepto que está como, actualmente estamos como cuestionándonos muchos conceptos clásicos que estamos usando, entonces como que siento cierta incomodidad cuando digo cosmovisión, raza, cultura, como que uno lo mira un poco de lejos todavía. ¿Cómo funciona eso? Pasa que el lenguaje, por una parte, clasifica o viene ya codificado de acuerdo a nuestras cosmovisiones. Si tú recuerdas como la clase de lenguaje en segundo básico o primero básico, el lenguaje, la típica estructura de la frase, sujeto, verbo, predicado. Detrás de esas ideas, lo que uno no entiende en esa época y uno después de estudiarlo un rato uno empieza a entender, está la idea de que un X, una sustancia, actúa, puede actuar de cierta forma y esa acción tiene ciertos efectos sobre un predicado, que es aquello de lo que uno habla cuando está sujeto, verbo, predicado. ¿Cierto? En general, ya esa cuestión te viene diciendo cómo entendemos relaciones con el mundo y qué tipos de relaciones también son posibles con el mundo. Entonces, la cultura que uno lleva ha generado ciertas frases, ciertos dichos, ciertas cosas que uno ocupa de forma regular, pero también eso va a tener, por decir una forma, va a influir también en cómo nosotros entendemos nuestra relación con el mundo, por la forma en que lo hablamos. El ejemplo clásico, los Inuit, la etnia de los Inuit, que son los mal llamados esquimales, que es un término despectivo para referirse a ellos, los Inuit, distinguen como 25 tipos de color, blanco. Y tienen Ah, si 25 alguna formas vez diferentes escuchado eso. es el típico ejemplo que se usa para entenderlo. El otro ejemplo que es más importante, quizás que es donde vienen algunas teorías importantes, es cuando decimos que digamos, el balón de gas está vacío. Entonces, lo que observó, porque hay uno que se hizo antropólogo lingüista, digamos, en el camino, que venía del negocio de los seguros de vida, de los seguros de incendio, perdón, que observaba que había muchos accidentes porque la gente fumaba al lado de los balones de gas. Y era porque decía vacío. Entonces eso generaba un comportamiento. Y decía, claro, porque no es tan vacío, es peligroso, pero el lenguaje nos dice que está vacío y eso genera un comportamiento social al pensar que está vacío. Y de ahí vino toda esta cuestión de tratar de entender la relación lenguaje, cosmovisiones, etcétera. Y ya, esa es una línea que es más estructural, más gramatical, de cierta forma. Hay otros casos que son mucho más entretenidos que no voy a entrar en detalle por el tecnicismo que involucra, que ya es hablar de gramática. Pero hay otros que son más interesantes también, que es la línea también de lo que nosotros hacemos con el lenguaje, o los usos que le damos al lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que uno también puede observar, por ejemplo, en una sociedad a quienes se puede tutear. Primero tiene que hacer que el lenguaje distinga entre una forma, una manera formal de referirse a alguien y una manera informal de referirse a alguien, y después uno dice como ya, pero ¿quién puede tutear a quién? Y ahí uno puede observar, por ejemplo, la relación entre un sobrino y un tío, por ejemplo. Y si la relación es más bien cordial o si es una relación de distancia, qué es lo que está pasando ahí, ¿no es cierto? También, por ejemplo, qué tipo de expresiones son propias de los jefes, qué tipo de expresiones son propias de los subordinados, de los empleados en una empresa. Uno puede ir más allá en tribus y tratar de entender, por ejemplo, que es algo que se da, que hay ciertos jefes que ocupan algunas estructuras o formas del lenguaje que hablan de acciones absolutas o de decisiones absolutas, y solo los jefes pueden hablar así. El resto de la gente de la tribu no puede hablar de esa forma. Entonces ahí uno empieza a entender como, hay, en el uso del lenguaje también están pasando cosas que son, que decimos nosotros, construyen alteridad, construyen diferencia. También otros fenómenos de esta línea que es la sociolingüística, bueno, sociolingüística, antropología lingüística, que tiene que ver con la interculturalidad. Por decirlo de una forma, la multiculturalidad. Hay géneros de música como el Huayna Rap, que lo que hace es mezclar rap con el lenguaje aymara, y que se cantan aymara, se hablan aymara, etc. Y se trata de analizar eso. Hay formas de trap actualmente que lo mezcla con cueca, de ahí cuecas que uno escucha con trap. Hay música metal también, heavy metal, thrash metal, que está mezclado con cueca, que está mezclado también con sonoridades mapuche. Entonces también hay un tema ahí de cómo nosotros, como en nuestra vida de los signos, digamos, los signos que nos rodean, también generamos apropiaciones, jugamos con nuestra identidad, actualizamos la identidad,
Nos oponemos quizás de cierta forma a las visiones más como canónicas de la cueca como algo como casi que de cámara, como muy sacralizada, y decimos como no, la cueca también puede ser esto otro, y eso de paso nos ayuda como a vivir las fondas de otra forma, por ejemplo. Entonces a través del lenguaje, de cómo nosotros lo vivimos, cómo lo estructuramos. Entonces para redondear, la antropología viene a ser el estudio de la vida humana, pero la vida humana tratando de entender cómo las diferencias y las diferentes formas que tenemos los humanos para vivir, las formas que tenemos, las distintas formas con las que usamos nuestro cuerpo, los distintos objetos, los distintos testimonios materiales que vamos dejando en nuestro paso en el mundo, cómo interactuamos con nuestro ecosistema, cómo interactuamos con las especies que nos rodean. eh, y a mí me gusta pensar como la parte más como idílica o bonita, que lo que hacemos los antropólogos es tener un repertorio de lo que los humanos han hecho en la historia. Entonces, ¿por qué es importante en ese repertorio? Porque uno a veces juega esta ficción de pensar que el mundo es algo que se inventó hace 500 años con la modernidad, etcétera, y uno dice, ah, ya, eso es absoluto y siempre hemos vivido igual, y el antropólogo siempre va a llegar a decir como, nunca hemos vivido igual, siempre han habido diferencias, y esas diferencias nos permiten darle más riqueza a nuestra vida, darle más riqueza a nuestras decisiones, entender que lo que hacemos es porque lo hemos decidido de esa forma, de cierta forma, porque tenemos la tecnología, por ejemplo, para hacer pirámides, pero decidimos no hacer pirámides. Eh, y a veces son decisiones tácitas, y a veces también son invitaciones a mantener formas o seguir teniendo la memoria de otras formas que nos ayudan a adaptarnos a los tiempos de cambio. Ahora estamos viendo muchos tiempos de cambio, políticos por una parte, ecosistémicos por otra, por la crisis climática, y tener vivo este repertorio de cómo han vivido otros seres humanos nos ayuda mucho a decir como, bueno, quizás estas formas de vida que llevamos ya no están adaptándose al mundo contemporáneo y podemos tratar de trabajar en incluir otras formas, en incluir elementos que vienen de otros lados para poder darle más solvencia, si se quiere ver, o darle más sostenibilidad a la forma que estamos viviendo. Obviamente eso depende mucho de que nosotros como antropólogos, y por eso agradezco mucho la entrevista, podamos explicar qué hacemos y por qué trabajamos como trabajamos, lo que hacemos y poder poner en valor en Chile lo que estamos trabajando, porque mientras no se conoce, como que uno te miran como un bicho raro, no saben lo que uno hace, es como una rareza, pero cuando uno empieza a entender y uno empieza a comunicarlo, como que se empieza a valorar más y ayuda como a entender cómo que va eso, en el fondo, lo que podemos aportar. Sí, yo también pensaba mientras tú hablabas que el concepto de niñez, por ejemplo, yo entiendo, no sé, tú debes tener más información, por supuesto que yo, pero no era bueno, primero vivíamos menos, mucha gente se moría al nacer Mm, y era considerado, hasta donde yo entiendo, como un ser humano más chiquitito, más de menor edad, pero no un niño. El concepto de niñez es relativamente nuevo. Entonces, claro. y decir los derechos del niño y todo eso. Entonces, como que de pronto damos por hecho muchas cosas y no Sí, necesariamente son así. No, sí, de no. hecho hay una línea, que es justamente las que trabajan más con infancias y etcétera, que lo que han hecho es decir que la niñez, el tratar de entenderlo no como de forma como uno es niño y después adulto, porque una a veces piensa como que un niño es un adulto en potencia, y uno cae mucho en esa idea, y dice como no, la niñez es una parte de nuestra estructura social, y ellos interactúan de cierta forma, y esto es muy importante, por ejemplo, que algo que estuve trabajando hace poco, que era planificar espacios públicos. Cuando uno planifica un espacio público para la niñez, a veces uno cae en el error de pensar, ah, un espacio que le sirva a este futuro adulto. Es decir, como no, la pregunta es cómo yo hago que en el espacio público los niños se sientan bienvenidos a participar y a ocupar el espacio y se sientan seguros, obviamente, porque hay temas de seguridad que es importante que uno tiene que proveer, pero que puedan ahí y desarrollarse, cumplir con o satisfacer de manera segura también, porque los niños, sobre todo en sectores rurales, como que existen riesgos a su alrededor. Entonces, que puedan explorar su curiosidad, que puedan explorar lo que son, digamos, puedan vivir esa niñez de forma contenida en ese lugar. Y ahí entra el tema de la crianza, los cuidados también. Hay otra cuestión que es más importante, que hay sociedades donde no existe el concepto de adolescencia. Entonces, toda esta cuestión que quizás muchas personas que van a ver acá lo vivieron hace poquito o lo vivieron hacía un tiempo, la adolescencia que es tan terrible, tan hormonal y uno anda idiota, hay sociedades donde no ocurre y que lo que hacen es un ritual de paso súper claro. Usted es niño, ahora es adulto, y no viven ese proceso como de incomodidad de que soy, porque hay mucho del sufrimiento del adolescente que es no saber realmente si es adulto, si es niño, etcétera. Igual eso se ha discutido un poco porque la etnografía donde se concluyó esa idea, después se descubrió que la comunidad agarraba para el chuleteo a las investigadoras y se burlaban mucho le inventaban cosas porque les gustaba cómo reaccionaban, como que les daba risa. Pero aún así, ya poniéndole los matices, como que sigue siendo importante porque también tiene que ver con la crianza, con cómo la sociedad tiene una estructura que le da espacio o no le da espacio a ciertos grupos y le asocia comportamiento a ese grupo. Le dice, como usted niño tiene que comportarse así.
tiene que jugar, pero no lea tanto, por ejemplo. Que es algo que a veces se dice, como no, usted tiene que, el niño tiene que disfrutar. De repente en otra sociedad puede decir como no, los niños tienen que tener tal comportamiento. Y ahí uno va viendo también cómo se interactúa. O también los temas de género, que el niño hombre se le dan ciertas atribuciones, el niño mujer se le dan otras, hay toda una crianza, y que al final es Sí. cómo se codifica un cuerpo y se dice usted tiene que moverse por acá, tiene que comportarse de esta forma, para bien o para mal, digamos. Pero sí, la niña es un claro ejemplo ahí, como es un muy buen ejemplo para ver eso. Eh, y también, claro, la expectativa de vida, los riesgos, etcétera. ¿Y cuánto dura la carrera? La carrera de antropología en general, en Chile tiene una duración compartida por las universidades o depende de la universidad? O sea, en general son 5 años, los típicos 5 años con práctica profesional y tesis, como que siempre están con esas dos. Algunas en tesina, mi caso era una tesina que es más corta. Entonces, en convencional es eso. Ahora, en plazos reales se demora un poco más. Cuando yo estaba estudiando se decía mucho que antropología era la segunda carrera que más se demoraban en sacar egresados junto con derecho. Como que estaba derecho como la más que más se demora y después estaban los antropólogos que se demoran mucho. Y el diagnóstico que hacía la universidad, no le voy a hacer publicidad tampoco, pero como tan abierta, pero el diagnóstico que hacía y que le funcionó, por lo menos en mi generación le funcionó muy bien, era que a los antropólogos no los hacían hacer terreno antes de llegar a la tesis. Entonces, cuando llegaban a la tesis, tenían un montón de conocimientos teóricos, pero no sabían cómo bajarlos metodológicamente. Y eso hacía que se demoraran, el terreno uno se puede, o sea, uno cuando hace terreno, uno vive la inmersión a tal punto que uno se empieza a olvidar de lo que está pasando. Entonces uno se puede meter por años por una localidad, uno puede estar viviendo con gente por muchos años. Y uno tiene que, un investigador, siempre saber cuándo viene ese corte. Es decir, como ya tengo suficiente información, voy a producir la tesis en el fondo. O uno puede orientar también, uno puede como generar ciertas condiciones para acelerar ese proceso. Uno puede, por ejemplo, en vez de ir un año entero a ir a una comunidad, ir un preterreno que se llama, conocer a la gente, conocer fechas importantes, tener un primer grupo de acercamiento y después decir como ya, no sé, pues, en el 5 de noviembre tienen la fiesta de tal santo y la fiesta es muy importante para ellos, entonces voy a ir una semana antes para ver cómo la preparan, o voy un mes antes para ver cómo la preparan y me quedo en ese tiempo, ¿no es cierto? Y aparte me interesa entender esa fiesta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque creo que logra explicar muy bien cómo vive esa comunidad. Entonces, claro, como no es el primer terreno, uno le cuesta, uno no sabe esas cosas, tiene menos técnica, entonces uno se pierde y se le dilata el egreso. Pero mi universidad, a nosotros lo que nos hacía hacer era, bueno, era la Universidad Alberto Hurtado, igual a hacerle la publicidad que corresponde, nos hacía hacer terrenos en todos los años. Todos los años hacíamos un terreno, teníamos un curso de laboratorio que es como estructural de la malla curricular, y todos los años hacíamos un terreno, por ejemplo, fuimos a Laraquete, estuvimos perdón, en la región del Biobío, como zonas como del Golfo de Arauco, etcétera. Estuvimos también en la región de O'Higgins. Yo estuve ahí, me acuerdo, de hacer un trabajo con artesanos de Coinco, que es una comuna, de hecho está en un pueblo más chico que Coinco, se llama El Rulo, que era literalmente una calle, una bifurcación y casas, digamos, como localizadas en ese sector. Y traje un artesano que fue mi primer terreno, entonces me acuerdo con mucho cariño con ese artesano que hacía esculturas, etcétera, y era describir cómo trabajaba, por ejemplo, como ese tipo de trabajo. Hice un terreno en Mendoza también, como que nos movían ahí todos los años a algún lugar, entonces uno iba agarrando técnicas, por ejemplo, para conocer a la gente, para acercarse, para organizar el terreno y aparte te dan una semana para recoger la información. Entonces uno igual aprendía que en una semana más o menos se puede hacer algo. Obviamente no es muy profundo, pero en lo extensivo, en el dato inicial, uno puede hacer muchas cosas en una semana. Sobre todo si es sistemático, ordenado, si uno hace el trabajo de registrar, porque nosotros trabajamos con diario de campo, entonces uno tenía que llegar a la noche, después uno llega cansado. Así, hiciste, no sé, estuviste en una fiesta o fuiste a la preparación donde estuviste cocinando todo el día, porque uno participa, ¿no? Uno va a mirar a la gente, uno va a participar, ¿Mm? cortaste panes, toda la cuestión. Después llegas a la noche a la casa, cansado, y después tomas un cuaderno y te pones a anotar. Todo lo que pasó en el día, las descripciones, observaciones que hiciste, etcétera, como todo tiene que quedar registrado en un cuaderno, eso en un diario de campo, y después ese diario uno lo analiza. Y ahí es donde uno arma el trabajo, ahí viene la descripción, ahí viene de ese trabajo. Eh, entonces, claro, uno se puede perder y eso Ese puede dilatar el diario, egreso. ese diario tiene ciertas pautas, ¿no? Como para Depende de uno. llenarlo, Depende depende de de uno. uno. En Chile se Ya. suele hacer con pauta, pero la antropología es muy inductiva, entonces uno por mucho que tenga pauta, tiene que siempre tener un área como del otros, como de estas otras cositas como que puedan aparecer, que pueden ser muy importantes, que uno no las consideró cuando estaba planificando su metodología, y tomarlas en consideración, hay que atenderlas y escucharlas. Entonces,
Claro, uno por muy pauteado que llegue, a veces hay gente, por ejemplo, tengo colegas que prefieren llegar con muy poca preparación para poder como vivir el proceso de inmersión como más libre. Hay otros que prefieren planificarlo más, yo soy un punto medio, yo prefiero planificar, pero tener siempre un otros así como ya, ponerle atención a si esto pasa, si esto no pasa, como tener una visión ahí más o menos semi-estructurada para todo y explorar. Oye, ¿y a la carrera qué proyección le ves a la antropología? O sea, en Chile, yo, por lo que actualmente hay, como que no se conoce mucho la antropología, que es una dificultad importante, sobre todo para tratar como de introducirse. Eh, Se han hecho estudios también en México, sobre todo, como de lo que está pasando con las nuevas generaciones de antropólogos, porque en el siglo XX la antropología era muy académica. Y si no era académica, era para museos, como que estaba como en esas dos líneas. Entonces, como que el antropólogo, como eran pocos en general, se impartían pocas universidades, no había mucho campo, no necesitaba mucho campo, y un profesor te veía, digamos, como estudiante y te metía en un grupo de investigación o te metían algo y te metías en una carrera. Y se seguía eso y no había ningún problema, no faltaba, digamos, como que era muy fácil seguir ese curso de vida, digamos, esa trayectoria de vida. Lo que empezó a pasar, obviamente, es que la antropología ha ido creciendo. Yo creo que para bien ha ido creciendo como carrera, se ha ido impartiendo en más universidades y en más lugares. Eh, pero el espacio académico de investigación no ha crecido. Entonces, como que hay una área importante de antropólogos que están tratando como de reinventar la disciplina, por decirlo de una forma, como tratar de darle más las bajadas de, por eso es lo que decía en un comienzo el tema de por qué la política pública como un área, porque cuál es la bajada que puede tener, por ejemplo, para diseñar una política pública o para analizar la efectividad de una política pública. Hay otros que están tratando de insertarse más en el mundo privado. Tengo un amigo que está trabajando, le llamó mucho la atención lo que son los climas laborales. O sea, y más que el clima laboral, la cultura laboral de una empresa. Porque nosotros trabajamos con cultura, sobre todo. Tenemos Claro. herramientas para leer cultura y para también generar modificaciones culturales. No lo hacemos mucho porque a veces nos parece invasivo como ir a modificar una cultura, pero una empresa puede significarle que el trabajador pase de sentirse desmotivado y abusado a estar contento trabajando por esa empresa, por ejemplo, si uno maneja bien la cultura laboral. Entonces él le empezó a interesar eso, está trabajando, le empezó trabajando temas como de masculinidad, de formación como para varones, etcétera, y terminó como entrando en esa línea, como más como tiene, están naciéndole ese interés. Entonces, yo como lo veo que la antropología, bueno, con los años se ha ido dando a conocer cada vez un poquito más. Es una carrera, yo creo que todavía falta quizás como 10 años para poder seguir perfilándose e ingresándose. Yo cuando salí en 2019 no había ninguna oferta laboral que dijera se busca antropólogo, era como sociólogo o afín, y ahí es donde uno ponía como la solicitud, donde uno se metía, o psicólogo afín, como que ahí es donde uno metía el perfil, pero ahora sí hay ofertas laborales que buscan antropólogos. Yo creo que un buen signo como que de a poquito la carrera ha ido creciendo, se ha ido mostrando lo que hacemos, se ha ido encontrando en el mercado laboral como qué cosas podemos hacer. Trabajo con ruralidad, por ejemplo, trabajo con población indígena, por ejemplo, como que se va encontrando un área que es como más propia de nosotros. Eh, Participaciones ciudadanas también, ¿no? Se trabaja mucho con participación ciudadana, diseños de metodologías, patrimonio, etcétera. Y tengo la confianza de que esto va a seguir creciendo, porque los antropólogos en general dejan una buena huella donde van trabajando, como que son bien percibidos, son bien valorados, entonces se ha ido incorporando. Y bueno, hablar del caso quizás excepcional, pero mi pareja que está trabajando en el área de salud a nivel municipal y que ha sido como de las pocas antropólogas que ha podido trabajar en el área de salud y que ha dejado también un trabajo muy importante de lo que se está trabajando en esa línea. O sea, ha mostrado mucho que la antropología tiene mucho para ofrecer, por ejemplo, cuando se mete a tratar de entender en el área médica qué es culturalmente estar enfermo, qué es culturalmente estar sano, cómo promocionar la salud, porque uno cae en la prevención de la enfermedad, pero se olvida de promocionar la vida sana. Son cosas distintas. Entonces, hacer ese tipo de trabajo, de entender cómo la cultura, cómo los ritos, cómo eh, las fiestas, las celebraciones, el encuentro en comunidad, por ejemplo, nos ayuda a tener una vida mucho más saludable culturalmente. Es una forma, o sea, no solo culturalmente, sino también como que nos traiga beneficios para nuestra salud. También, por ejemplo, qué pasa con la resistencia, la interculturalidad en salud que se está trabajando, también por eso muchos antropólogos han entrado en el área médica, por las líneas como de salud intercultural, trabajo con comunidades mapuche, que se está como, no mezclando, no es la palabra, pero se está como reconociendo también el aporte que tienen las comunidades indígenas o los saberes indígenas como en procesos de salud. Y no quiero no decir esto, porque hay tratamientos modernos que vienen de comunidades o tribus indígenas que un antropólogo médico fue, lo describió y lo levantó, y los médicos dijeron si esto funciona. O sea, en el fondo, para que a veces uno cae como en la idea estereotípica como de, ah, no, van con un tambor, no sé, cantan sus cosas y algo espiritual.
pero es como, no, acá hay cosas que sí funcionan. Es como la No, medicina china, que a mí me causa gracia claro, cuando dicen que es medicina alternativa. claro, Tiene un poquito más de miles de años que la medicina que nosotros estamos acostumbrados a, co- claro, a- claro. a tratarnos, digamos. Claro, y puede Oye, que en el discurso no diga ciertas cosas, pero que solamente va a ser, puede que el discurso no diga bacteria o virus, pero al referir espíritus puede que igual al final la función que ocupa eso en el saber sea más o menos parecida y que ayude como justamente a tratar de entender algo. Pensando ahí como en esas como salidas que tiene y lo que vemos los antropólogos, cuando tratamos de traducir, esto que decía, como tratamos de traducir, es como, ya, quizás no es virus lo que dice, pero ojo que sí se parecen claro, algunas cosas. Eh, exactamente, es que, claro, el lenguaje es distinto, pero los efectos claro, son lo que son similares o son los mismos. Y, claro. un poco lo has dicho, pero para detallarlo mejor, aprovechando que lo has introducido, es dónde se puede desenvolver un antropólogo. ¿Cuáles son el campo de Claro. desempeño de un antropólogo? Yo cuando estudiaba, y he ido matizando esta respuesta, pero la mantengo, siempre decía, y siempre y vuelvo a decir, un antropólogo puede trabajar ahí donde hay seres humanos. O sea, en cualquier cosa no puede trabajar. Ahí donde es necesario, está el matiz que le voy agregando con el tiempo, ahí donde es necesario tomar decisiones que busquen valorar la escala humana de esas decisiones, del impacto que va a tener esa decisión, por ejemplo. Entonces, yo, por ejemplo, trabajé durante un año en un programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que se llama el Programa para las Pequeñas Localidades, y ahí lo que hacíamos era incentivar procesos de desarrollo territorial en sectores rurales a partir de la intervención del espacio público y cómo se trabaja el espacio público. Hay un área específica donde uno puede trabajar porque uno como antropólogo tiene herramientas para entender y poner en valor cómo viven los campesinos del país, de los distintos lugares donde son esos campesinos y ayudar entonces que cuando se toman decisiones de dónde se va a invertir la plata finalmente, o qué tipo de obras se van a hacer, sean cosas que le hagan sentido a las personas. Porque algunas veces cae la idea como hagamos una plaza por hacer una plaza, y es como no, porque la gente no la va a ocupar, quizás no la necesita, quizás no lo demanda, o quizás pasan cosas en su entorno que no les vaya, o quizás hacemos la plaza, pero la diseñamos de forma tal que haga sentido con cómo ellos viven, habitan, ocupan su territorio. Ya, eso es un área específica. Otra área también asociada con el área de las políticas públicas está el área de la antropología médica, todo lo que tiene que ver con salud, que es lo que ya mencioné un poco, que al final se reduce en tres temas, que es la salud, la enfermedad y la atención. En el fondo, cómo se cruzan estos tres elementos. Ejemplo estándar que se usaba en pandemia, que si recuerdo bien creo que son los haitianos, que su concepto de enfermedad es muy diferente y que tiene que haber síntomas para estar enfermo, por ejemplo. Entonces, como que eso, el asintomático se volvía un eje problemático, por ejemplo. Y en manejo de pandemias, por ejemplo, manejo de epidemias, también los antropólogos son importantes justamente por eso, porque a veces reconocen que hay ciertos patrones culturales que inducen a ciertos riesgos, que sirven como factores de contagio. Y ahí uno tiene que ver, con todo el respeto del mundo, siempre uno pone eso sobre la mesa, pero con respetuosamente cómo trabajarlo. O qué importante habría sido que cuando se dijo confinamiento para todo el mundo en pandemia, hubiera algún antropólogo que se le hubiera escuchado, porque capaz que sí hubo, digamos, pero no se lo escuchó, y que le he dicho como, ya, pero ojo que hay ciertas cosas que tienen que pasar en la vida social de alguien y que no se las podemos cortar, porque nos va a traer repercusiones en algún punto. Entonces está el área médica en ese ámbito. Está, bueno, en general todas las líneas de antropología que uno puede ver en área si uno va en antropología económica, uno puede tomar decisiones del ámbito económica, laboral, clima laboral, etcétera, en todo lo general. Ámbitos, como si me ordeno de cierta forma, siempre se habla de que hay como tres ámbitos de trabajo, que es el ámbito de, bueno, el mundo privado, y ahí siempre va a estar mucho más asociado con el relacionamiento comunitario, trabajar con comunidades, responsabilidad social empresarial, ¿no es cierto? Como ese tipo de cosas. Estudios de impacto ambiental también entran en el área de desenvolvimiento de un antropólogo, porque tenemos una línea que tiene que ver con las ecologías, y que en el fondo es porque la ecología entiende que el ser humano participa de su ecosistema. Entonces uno como antropólogo trabaja eso, en el fondo, de la parte humana del ecosistema, de cómo, por ejemplo, existen ritos que ayudan a controlar la población de especies, hay algunos casos emblemáticos en Oceanía al respecto, o también cómo ciertas visiones culturales impactan en cómo nos relacionamos con la naturaleza, y eso puede generar desequilibrios o adaptaciones, por ejemplo. En el plano más teórico ya, porque obviamente uno va a tratar de siempre ir a lo más concreto. Eh, y yo virtualmente creo que un antropólogo en algún punto podría tomar otro tipo de decisiones en el ámbito privado. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. En Estados Unidos, por ejemplo, las empresas de tecnología contratan antropólogos. Todavía no sé muy bien qué es lo que hacen ahí, pero sé que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la antropología tiene una historia mucho más larga y se conocen los antropólogos, se valoran mucho los antropólogos en Estados Unidos.
así como en Francia, Inglaterra, Argentina, México, como que son países donde se valora mucho y se sabe mucho de lo que trabajamos. Entonces, claro, yo sé que los privados contratan antropólogos, yo sé que también en el área de tecnología hay unos aportes que se pueden hacer porque, no sé, por los que crecimos viendo Terminator, tenemos una especie de aversión a la tecnología, pero los que crecen viendo los estudios Ghibli, por ejemplo, o elementos más japoneses que una cultura animista, recibe mucho mejor la tecnología, sobre todo la automatización, como que no hay tanta resistencia porque para ellos las cosas siempre han estado animadas, por ejemplo. Entonces, ahí es donde el antropólogo suma mucho, por ejemplo, a tomar decisiones en ese ámbito. Virtualmente yo creo que está en el marketing, uno podría trabajar como antropólogo porque uno maneja el signo, por ejemplo, de la persona, qué signos son valiosos, etcétera. Pero eso ya es como yo creo en lo virtual. No he visto mucho colega empleado en eso, pero yo creo que podría avanzar en esa dirección. Después está la segunda área, que son el área de lo público. Y ahí lo que habla, política pública, en todos los sectores yo creo que los antropólogos pueden contribuir, desde seguridad hasta salud, pasando por territorio, desarrollo, economía, turismo, como que los antropólogos pueden decir un poco de todo eso. Eminentemente en el Ministerio de Cultura hay mucho que podemos decir, tanto sea por la línea de memoria como de patrimonio, como que siempre hay mucho que se trabaja directamente desde la antropología. eh, a veces rescates de archivo, por ejemplo, de cómo lucía algún inmueble para su restauración. Tengo colegas que han trabajado en eso. Y después está la tercera línea, que es a veces la más precaria, que es la línea de proyecto. Cuando uno trabaja y vive por proyecto, uno al final lo que hace es buscar bases de datos de fondos concursables, y cuando uno tiene una comunidad con la que ha trabajado sostenidamente en el tiempo, sobre todo, o la misma comunidad de la que viene uno, si uno viene de una comuna, no sé, un amigo que es de Paine, por ejemplo, y por muchos años trabajó con su comuna, estaba en organizaciones, etcétera, y él ayudaba a hacer postulaciones, y con eso él generaba proyectos. Entonces eran proyectos que son puntuales, de duración de repente de un año, de repente de 6 meses, de repente de 2 meses, pero que con eso puede ir generando como, en el fondo, como activando la rueda y estar moviéndose y manteniéndose en eso. Usualmente los que viven de eso lo que hacen es tener un trabajo part-time, sea, digamos, trabajo técnico, sea un trabajo manual, sea trabajo de cualquier naturaleza. Algunos logran hacer trabajos profesionales, pero tienen un trabajo que le da un sueldo base, así todos los proyectos se transforman en un plus. Y uno después cuando consigue otros trabajos también con privados o públicos, siempre es bueno tratar de mantener ese espacio, como tratar de mantenerse igual moviendo proyectos, estar en eso para generar como un ingreso y mantener eso vivo, como esa práctica de postular los fondos, porque uno tiene que postular los fondos y uno tiene que mantener ese conocimiento vivo de cómo se hace. Y ya la última línea que se me está olvidando es la academia. Dijimos que la antropología es una ciencia, es una disciplina muy académica, hay ámbitos de investigación, no da frutos muy rápido, se demora un poquito en hacerlo, como 10 años, 5 años, como en recién empezar, como poder mantenerte en la academia. Es muy vertiginoso porque hay que mantenerse publicando, hay que conocer cómo funciona el sistema de publicaciones, y en gran parte va a depender de que algún profesor te agarre y te diga como, ah, este cabro es bueno, o este cabro me cae bien, porque a veces es tan simple como que le caíste bien a un profesor, y que te metan su proyecto de investigación y te arme la carga, como de esa forma. Y uno tiene que mantenerse haciendo exponencia, escribir paper, ¿no es cierto? Escribir ensayos, pero el paper se valora más que el ensayo, entonces como que hay que hacer ese pega como de estar como publicando, mostrándose. investigando, claro, y Claro. mostrando siempre lo que uno está trabajando. Algunos hacen divulgación, por ejemplo, en paralelo con eso. Y con la divulgación como que se muestran más y dicen como, mira, estoy trabajando en esto. Divulgación que significa convocar no, no, mejor me No. explico. La divulgación es cuando, por ejemplo, la Tere Paneque en astronomía, no quiero confundir, siempre Ah, se me sí, enredan las palabras. ah, sí, ella que divulga, sí. Ah, perfecto. Entonces, es un poco lo mismo, como uno de repente se especializa, no sé, en antropología política, y uno va y dice como, bueno, teorías de antropología política, y uno hace un post, explica cosas, ¿no es cierto?, etcétera, o qué está la antropología hoy en día, o qué tal cosa. Entonces uno hace ese tipo de cosas. Un modelo que se usa mucho es como usar series como que sean populares y tratar como de aplicar conceptos de ciencias sociales y generar ciencias sociales a eso, como... Ah, claro, porque lo aterriza, es algo más cotidiano de las Sí, personas, se entiende sí. mejor, es más pedagógico. Sí, y siempre hay ejemplificado cosas como en el puro drama que uno dice como, sí, esta cuestión es súper antropológica, por ejemplo, o acá hay algo que explica otro concepto que uno al final lo ocupa cuando está haciendo antropología. Entonces, ayuda también mucho eso. Entonces, hay muchos que se dedican solo a investigar, igual tienen que mantener una presencia en redes sociales para darse como cierta importancia. Y ahí entra el divulgador, canal de YouTube, Instagram, eh, moverse de esa forma. Algunos como que lo combinan, como uno puede mezclar también las cosas. Tema que te dé el tiempo, eso es como lo que importa. Y la salud mental, tenerla siempre vigilada para que uno no decaiga en el proceso. Oye, y entrando en materia de la dificultad, ¿qué es lo más difícil de la carrera, a tu entender?
Bueno, primero que todo en términos de cuando uno es estudiante, a mí lo más difícil, lo primero que fue más difícil eran los textos, porque eran difíciles en el sentido de que eran como un poco abstractos. La habilidad como base del antropólogo es como descolocarse culturalmente. Por lo menos vuelvo a mi área, que es el área social, como que nosotros lo llamamos el extrañamiento. Decimos que para observar hay que experimentar el extrañamiento. ¿Qué significa el extrañamiento? Hacer como si tú fueras una especie de turista en tu propia cultura, o hacer como que tú fueras como un extranjero en tu propia cultura. Entonces, todo eso que te parece cotidiano, de repente lo empiezas a mirar con distancia y dices como, va. Y puedo usar un ejemplo quizás que es muy pueril, pero ¿por qué el baño tiene la forma que tiene? Porque yo creo que no hay nada más cultural que los baños. Uno, por ejemplo, cuando va a otros países, te das cuenta, no sé, en Europa se da mucho esto de que la ducha está separada del inodoro, por ejemplo, y se separan dos piezas distintas. Y dice como, bueno, ahí claramente hay una cuestión que es cultural, claramente una visión y una cosmovisión de los desechos, de cómo funcionan las cosas, que si yo nosotros lo juntamos. Y también la forma que tienen los water. Por eso es un ejemplo por ir, pero habla de cómo nos relacionamos con con lo que nosotros estamos sacando de nuestro cuerpo, de cierta forma, si lo queremos ver o no lo queremos ver, por ejemplo. Hay gente que da mucho asco y no lo quiere ver. Hay gente que tiene otra relación, quizás, y eso es cultural, porque todos tenemos la misma forma de inodoro, digamos. Ya habla de que nosotros culturalmente tenemos ciertas formas de trabajar el asunto. Entonces, eh, como retomando, tratando de retomar un poco el hilo, eh, creo que, claro, uno tiene que hacer el ejercicio de extrañarse y cuando uno empieza con los primeros textos de antropología es muy difícil porque uno es una habilidad que uno va desarrollando en el curso del estudio de la carrera. Segundo año, tercer año, uno como que empieza como a manejarlo un poco más en el ejercicio. Entonces, los primeros textos, yo me acuerdo, son muy detallistas, largos, largos en el sentido de 30 páginas, 20 páginas, tampoco es como que sean 100 páginas. Habían un par que eran de 100 páginas, eh, y todavía me acuerdo de ello. Sí, por eso Eh, me llama la atención, tiene que haber sido sí, interesante. Sí, y eran muy al detalle porque te explican cada detalle de cómo vive un grupo de personas, una tribu, por ejemplo. Entonces a veces es tedioso, a veces como que uno se pierde con el detalle, como que a veces no entiende mucho cuál es el grano, digamos, el asunto que está tratando el texto. Principal. Y en primer año cuando uno no tiene como más encima las discusiones, porque en primer año uno recién empieza como a conocer las discusiones que están dando vueltas, como que uno se pierde mucho. Después ya con las lecturas, el tiempo uno aprende ya a hacerlo. Y esto es un dato para la causa, pero yo el primer año, por ejemplo, me demoraba un día por texto. Le dedicaba un día entero a leer cada texto, fueran 20 páginas, 30 páginas, pero me lo leía con lo que yo sentía necesario para poder como entenderlo. Entonces, ahí estaba siempre en ese esfuerzo. Eh, lo segundo yo creo que es muy importante es tener cierta sensibilidad. Yo creo que esto no desincentiva a nadie, pero yo creo que uno a veces, la área social de la antropología al menos no cae en la noción de que uno tiene que ser extrovertido porque hay que hablar con mucha gente, pero casi todos mis compañeros eran personas más bien introvertidas, incluso algunos con ansiedad social, que lo aprendieron a manejar mientras estudiaban antropología. Que yo me acuerdo de compañeros que me pedían, A la gente, ¿cómo? cierta resistencia a la gente, a interactuar con personas. Claro, como que les costaba, a mí también me costaba un poco, de hecho, era más bien una persona tímida, entonces eh, uno va aprendiendo técnicas, pero en el fondo es como que creo que a veces si uno le cuesta, bueno, tiene que lanzarse. Hay libros de gente que literalmente es como que vaya, agarra a alguien en la calle y le pregunta cosas, así como y cosas íntimas. Uno le hace preguntas que pueden ser incómodas a una persona y uno tiene que tener ahí el tacto de saber cómo está esa relación, qué cosas le puedo preguntar. Preguntas íntimas porque, por ejemplo, en la antropología sociocultural nos importa mucho el parentesco. Hay algunos que le importan más, otros le importan menos. El parentesco es la estructura, son las reglas de matrimonio. Entonces, como que usted con quién se casó y su tía quién es, ¿cachai? Como que ese tipo de cosas, como que es muy íntimo con una persona. Hay gente que se resiste, que no te va a responder nunca a esa cuestión, porque hay cierto tabú de repente dando vuelta que no te lo va a decir. Y uno tiene que saber cómo llegar a ese tipo de preguntas. Si es que te interesa saberlo, porque si no te interesa saberlo, como que uno, hay otras cosas. Pero uno trata de entrar, ¿cierto?, en la vida, no solamente la vida pública, la gente uno trata de entender cómo viven quizá un poco más en detalle, y ahí uno tiene que tener el tacto de qué cosas puedo preguntar, cómo le va a caer esta pregunta, en qué circunstancias se la voy a llegar, qué técnicas voy a ocupar también para poder acercarme, y creo que la parte ética que es muy importante, y por eso hablo de sensibilidad, cómo hago para generar estos vínculos sin instrumentalizar a la persona, porque uno muy fácilmente puede caer en decir como, ah, voy a hacer esto, tal cosa y tal cuestión, y usar a la gente como si fueran cosas. Y es como, no, son personas y tienen dignidad y uno tiene que dignificarlo y uno tiene que cuidarlas también y uno tiene que tener ojo con la información que va a publicar. Porque si, por ejemplo, en Chile tú hablas de aborto, ya son investigación sobre el aborto,
la justicia puede llegar a decir como quiera que me dé el nombre de todas las personas que abortaron en situación de ilegalidad. Y uno está obligado a hacerlo, por ejemplo. Uno no tiene secreto profesional. Entonces uno tiene que tener toda esa sensibilidad al momento de trabajar con personas. Siempre recordar que uno trabaja con personas, personas vivas, personas que su testimonio, que te lo da de buena fe, le puede dar repercusiones en su vida si tú lo publicas. Entonces uno tiene que saber manejar esa información. Cuánto publico, qué es lo que voy a dar, cómo lo presento, qué tipo de forma voy a ocupar para anonimativizar a la persona, de fondo hacerla como anónima, etcétera. Y yo creo que ya después en el curso más como profesional, creo que la otra dificultad del antropólogo, o lo que es importante, es tener cierto grado, yo ahí digo de erudición, quizá una palabra mayor, ahí me gusta pensarlo como que hay que ser un poco erudito en algunas cosas, porque mientras más cosas uno sabe de otras sociedades, como que más marco te da para poder como entender contrastes o poder ponerle atención a las cosas. Un paso que yo creo que no se da mucho, es más difícil porque uno tiene que tener mucho tiempo y leer muchas cosas para poder alcanzarlo, pero obviamente entrena mucho el ojo, como, no sé, pues saber leer, por ejemplo, sobre los egipcios, leer sobre los griegos, leer sobre los mapuches, leer sobre los incas, darse ese ejercicio, leer también sobre tribus quizás, no sé, pues, los inuit, que ya los mencioné en algún punto, los pueblos australianos, etcétera, como hacer un poco una lectura de todo un poco para poder decir como, ah, esto que estoy viendo puede que sea importante por otras razones, en el fondo, el ejercicio más comparativo, como entender que esto no es tan natural, como que ayuda mucho el extrañamiento es tener esa suerte de erudición. Y también puede ser importante porque a veces hay cosas que, no sé, cuando uno trabaja en áreas rurales, hay especies de árboles que pueden ser muy importantes. Y si uno no tiene conocimientos de especies de árboles, puede ser muy difícil entender esos matices. Ahora, uno no lo sabe todo. ¿Qué es lo que hace uno? Trabajar con la gente y preguntar. Y muchos profesores nos decían, es mejor pasar por idiota que cuidar de que no haber hecho una pregunta que podía ser importante. Y nos contaban que hay muchos informantes de ellos que le dicen como, oye, pero tú sabes esto, ¿por qué no lo preguntas? Y es como, ¿por qué hay que preguntarlo? De rigor. Y ahí uno puede empezar a conocer. No te No escucho, perdón. tiene un contexto de obviedad que puede ser muy diferente al que tiene uno, por ejemplo, la ruralidad respecto de la gente de Claro, los que viven en la ciudad. Entonces, claramente hay contextos que no son iguales para nada. Oye, claro. un poco, pero ¿qué perfil o características debería tener un antropólogo? Esto de la erudición, por ejemplo, sería quizás algo a lo que deberías como tender, ¿no? Claro, como aspirar un poco como a tratar de saber de todo un poquito. Vuelvo a decir que igual uno muchas veces se especializa en un área y como que se queda en eso. No sé, yo con mi amigo hablamos de los mapuchólogos, tengo algunos que son como expertos de la zona andina solamente, y como que conocen solamente pueblos andinos, como que tampoco es como que te vayan a mirar feo por no ser erudito, como todo lo contrario, como que va a ser un plus, pero nadie te va a juzgar por no ser un erudito, eso es como lo primero que hay que mencionar. Lo segundo, yo creo que tener cierto grado de introspección o cierto grado de reflexividad. Entonces, por eso decía, como que quizá uno cae como que uno tiene que ser un poco extrovertido porque hay que saber llegar a la gente, hablar, entender como mucha inteligencia social a veces, como vuelvo a decir en mi área, porque los arqueólogos, por ejemplo, tienen como que trabajan más de laboratorio, como muy distinto a cómo se desenvuelven ellos, quizás la sistematicidad más importante en su caso, así como también los antropólogos físicos puede que ser sistemático sea más relevante. En antropología social, como que hay que ser sociable, como que esa es la primera regla, como poder llegar a la gente y caer bien, tener habilidades blandas. Eh, pero en ese plano uno también no puede olvidarse que el ejercicio de la observación participante requiere esta capacidad que de nuevo se entrena con los años y uno lo va entrenando con el tiempo, pero requiere que uno sea capaz de estar participando socialmente, pero de cierta forma lo suficientemente conectado pero abstraído al mismo tiempo de lo que está pasando. Entonces uno, por ejemplo, no sé, en alguna época sobre bailes chinos acá en la quinta región que estuve trabajando en esta experiencia que te contaba antes, eh, estar haciendo el recibimiento, que el recibimiento es cuando tú estás preparando, en este caso, o sea, estamos preparando la llegada de los otros pueblos, digamos, que tienen bailes chinos. Eh, y entonces lo que hacía Pachacamita en la localidad en la que trabajé, en el fondo, era como que los recibía con panes y todo, y como que había que hacer como darles un desayuno a todos. Entonces, el día anterior, junto con la comunidad, estuvimos ahí cortando panes, juntándolo y todo. Es súper cotidiano, uno puede decir. El ejercicio de la observación participante es, ok, estoy aquí cortando panes, pero mientras corto panes, observo cómo estamos distribuidos, quién hace qué cosa, por ejemplo, las mujeres, qué están haciendo, cuántos hombres hay, porque habían como tres, cuatro hombres contándome a mí. Ya, ¿de dónde vienen estos hombres? ¿Qué tipo de roles toman los hombres dentro de este proceso? ¿No es cierto? Y uno empieza como a hacer, uno se abstrae un poquito, ¿no es cierto?, para poder mantener la observación, pero uno no por eso deja de cortar el pan. Y lo que uno hace muchas veces es tratar de
yo lo que hago es como una mnemotecnia, cuando como palabras clave que ocupo, y cuando se me da el ratito, agarro, por ejemplo, mi celular, un chat conmigo mismo y anoto los conceptos. Y después cuando ya salgo de la situación, me doy el tiempo, escribo y digo, ya, pasó esto, pasó tal cosa, qué sé yo, como darle el nivel de detalle que vaya a tener. Y eso va a depender mucho de la memoria que uno tenga. Yo tengo muy buena memoria, entonces se me hace más fácil. Otros compañeros tienen más mala memoria, entonces tienen que hacer un ejercicio de anotar con más detalle, por ejemplo. A mí no tengo ningún problema porque me acuerdo de las cosas después. Pero otros que les cuesta más y, claro, y tienen que anotar con mucho detalle las cosas. Eso sería como esa otra habilidad quizás. Y poder reflexionar de las cosas que están pasando. Poder reflexionar, por ejemplo, cuando alguien te dice algo, hacerse la pregunta, bueno, ¿y por qué me dice lo que me está diciendo? ¿Desde dónde viene este comentario? Como ser un poco como de estar pensando. Reflexionador también de todo, en el ¿Cómo? fondo, ¿o no? ¿O me Es que se me equivoco? cortó un poquito. Que te digo que tiene, el perfil podría ser alguien que reflexivo, pero cuestionador. O Sí, sea, y también pareciera por lo que tú has dicho que no, en el fondo esto se hace así y así siempre se ha hecho. Bueno, yo quiero saber por qué se hace así. claro. Y a veces se descubre que no siempre se hizo así. A veces se descubre que empezó a hacer hace 3 años, pero se inventó el mito de que siempre se ha hecho así. Entonces uno a esta también cae en ese tipo de reconocimientos por preguntón y por cuestionar. Y ahí vuelvo al tema de la sensibilidad. ¿Qué tipo de preguntas le puedo hacer a una persona? ¿Qué tipo de efectos puede tener esa pregunta? Porque yo puedo tener mucha confianza con alguien, pero por preguntarle algo se me puede espantar, digamos, me deja de hablar. Y, o sea, vuelvo al tema, no estoy instrumentalizando a nadie, no hay que instrumentalizar a la gente, pero tampoco hay que ofenderla, no hay que agredirla de cierta forma, hay que tener mucho ojo. Yo lo que suelo hacer también ahí, como el dato, cuando hago preguntas como medias raras, después le explico a la persona por qué se la hice. Entonces la vas a ver al tiro. Digo, mira, te la hice saber, te hice esta pregunta porque para nosotros nos pasa que... Y ahí le hago la explicación como de por qué era importante hacerle esa pregunta. Y otro dilema que se suele dar es cuando alguien cae en, no sé, una persona que tú estás hablando con ella, en una entrevista, por ejemplo, y cae en discriminación hacia una persona. Y uno que viene del ámbito quizás más académico y tiene problemas con eso, entonces viene la pregunta ética, como le digo algo a propósito de esa discriminación porque me parece algo negativo, soy alguien para decirle algo, no le digo nada, o lo que está diciendo pone en riesgo a un tercero y quizás debería intervenir de cierta forma, como que ahí entran como esas líneas como un poco más ambiguas, como de cómo trabajar. Y eso es sensibilidad, sensibilidad social, cada uno va viendo cómo resuelve los casos. Y existen manuales de ética también que nosotros tenemos, que vienen de Estados Unidos, pero que se ocupan y que ayudan como a ordenar un poco también esas decisiones, cuando no están en esos momentos. Oye, y cómo fue que pensaste en estudiar antropología? ¿Qué te llevó a la antropología? Bueno, fue una carrera larga de cierta forma. No fue lo primero que se me ocurrió. Pasé por muchas, muchas, muchas carreras, así como en tercero medio estaba pensando, no me acuerdo, como entre diseño, música, sociología, filosofía, y como que le daba vuelta a muchas cosas. Y un día llegó un tío y me dijo, Rodrigo, yo creo que a ti te va a gustar mucho la antropología. Y me sentó, me juntó con una antropóloga, que es antropóloga médica, por lo demás, y me hizo, bueno, conversamos, tomamos un café con ella y estuvimos conversando de la carrera, me ayudó a ver algunas mallas también, como que me hizo como sugerencias por ahí, me orientó. Y ahí me quedó gustando porque, como yo tenía muchos intereses, yo siento que la antropología es como una ciencia chasquilla, me gusta llamarlo ciencia chasquilla, como que lo que decíamos, que hay que ser un poco erudito, hay que saber todo un poco, entonces como que uno al final es un maestro chasquilla, pero como ciencia. Como que uno juega con... Me gusta esa figura. Entonces, como que esa naturaleza como inquieta que tiene la antropología, de que igual uno tiene que saber de todo un poco, fue como lo que me fue atrayendo, y en particular que conjugara como a mi modo de ver, porque igual después descubrí que no era tan así, pero en esa época yo pensaba que jugaba un poco mejor la sociología con la filosofía, por ejemplo, como que estaba en un punto medio. No es falso, creo que tiene como un grado de abstracción que es media filosófica, tiene elementos de discusiones por ahí, pero los antropólogos no les gusta mucho la filosofía porque la encuentran muy occidental. Entonces, como que igual le hacen como un quite, no la estudian mucho, dicen como, ya, pero son discusiones de gente europea, que tiene la burguesía europea, digamos, que discute sus problemas internos entre ellos. Ahora, igual hay problemas de ahí que condicionan cómo nosotros trabajamos, entonces como que a veces uno lo revisa y hay discusiones muy, muy, muy abstractas que vienen de ahí, del fondo de por qué nosotros, qué podemos recibir de ellos, qué cosas podríamos filtrar para nuestro trabajo de campo, cómo trabajamos las cosas, etcétera. Entonces, claro, la decisión fue como a una semana antes de dar la PSU, ahí recién me decidí. Eh,
me lancé. Yo igual sabía que tenía los puntos para ingresar, afortunadamente, como que no era como que estaba tan al tuntún, sino como que igual estaba más o menos preparado para poder tomar una decisión de ese tipo, como que sabía, conocía el rango de puntaje que pedía cada cosa. La PSU, eso ya no existe, en todo caso. Ahí se me le cayó el carnet. Desde el año pasado está dándose la paz. Claro. Bueno, pero una semana antes del equivalente de la PAES me pasó. Eh, Ya, y recién me decidí y fue como porque pensaba igual algo de eso había como de que permitía conjugar mejor como una ciencia social relativamente dura, quizás, entre comillas, muchas comillas, como la sociología, pero elementos también un poco más teóricos, más filosóficos en el debate que son importantes. Eh, Igual voy a decir, no es tanto filosofía como que a veces tiene mucho más de sociología, más cualitativo, también más descriptivo, pero como que al final igual saber de filosofía como que ayudaba mucho a ordenarse en los debates. Entonces, algo de eso había de todas formas. Y los debates contemporáneos, esto sí lo voy a decir, los debates contemporáneos tienen mucho de filosofía y hacen cosas muy entretenidas como ejercicios como de experimentos mentales, de cierta forma con filosofía. Esto es como muy técnico quizás, pero que agarran ciertos filósofos, como Immanuel Kant, Hegel, etcétera, y se preguntan, ya, si yo tuviera Kant, pero fuera de otra cultura, no lo plantean así, como, pero en el fondo el ejercicio es, si yo tomo a Kant y lo meto en otra cultura, ¿qué tipo de cosas diría? Como que hacen ese gesto. Eh, no lo explican así, pero uno no lo entiende y uno lee a Kant y lee, digamos, después lo que dice este otro autor, dice, ah, ya, está haciendo eso, en el fondo, como que ese es el gesto que está tomando. Entonces, igual ayuda para entender sobre todo las discusiones más actuales. Ahora uno puede vivir sin discusiones actuales y se uno puede ejercer profesionalmente perfectamente sin haber pasado por las discusiones filosóficas. Eso no va a afectar en nada. Y ya tomada la decisión, elegido antropología, ¿siente que fue la decisión correcta? Sí, sí, o sea, uno a veces tiene esta sensación como de, porque el campo laboral no es muy grande, lo que hablábamos antes, entonces uno a veces igual anda como, no sé, mi pareja y yo, que mi pareja también es antropóloga, diciendo como, pucha, ¿por qué a veces estudiamos esta cuestión? Así como, podría haber estudiado, no sé, una carrera más tradicional y estar forrándome, por ejemplo. Pero al mismo tiempo siento como que yo no estaría satisfecho con mi vida, por ejemplo. Si hubiera estudiado, en el caso de ser humanista, como he estudiado Derecho, como que siento como que sí, podría haberme desenvuelto, quizás no habría ido mal, quizás, no sé, uno no sabe nunca. Pero siento que yo no me sentiría satisfecho y que la antropología me ha dado como, a nivel de vida personal, como muchas habilidades o muchas como consejos de vida, por decirlo de una forma. Como uno aprende como a entender que uno tiene cierto grado de injerencia en cómo está viviendo, o los rituales, por ejemplo, cómo quiero vivir mi cumpleaños. A veces uno lo siente de forma muy estructurada y uno dice, como, pero en realidad, ¿qué quiero para mi cumpleaños? Quiero tal cosa. Entonces, ¿por qué voy a pasar por todas estas otras cuestiones cuando en realidad puedo hacer esto, por ejemplo? O cuando uno piensa como una ceremonia de graduación, por ejemplo, uno también, por patrón cultural, uno piensa una cuestión y uno está acá en muchas cosas. Lo que se está dando mucho ahora, como el cumpleaños del primer hijo, que se está haciendo como algo súper grande y se arrienda un local, el primer año de vida y qué sé yo. Y uno como antropólogo también tiene, de cierta forma, la herramienta para decir, ya, pero ¿por qué lo hago? Y uno puede hacer la lista, efectivamente, se hace por esto, por tal razón, etcétera. ¿Me interesa hacerlo o no me interesa hacerlo? O sí me interesa hacerlo, pero hacerlo a conciencia, de cierta forma. Entonces, creo que en ese plano es muy bonito, como quizás no como la decisión, como le diría, como de carrera en términos monetarios, pero sí como carrera como la trayectoria de vida que genera la antropología, ¿no? El tipo de atención, la sensibilidad a las diferencias, a la alteridad, a la otredad, como a reconocer esas otras formas de vida que realmente están naciendo, como uno piensa en la familia convencional, que viven todos en una misma casa, papá, mamá, hijo, qué sé yo, uno amplía, reduce de acuerdo al estatus económico de una persona, uno dice como, bueno, ¿y cómo está yendo la gente ahora con el déficit habitacional? Con amigos en la casa. Arrendan una pieza y viven con amigos. Entonces uno dice, aquí están pasando cosas. Y siempre están pasando cosas. Y creo que la antropología te da esa oportunidad de decir como, de tener la atención y tener el ojo puesto como, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Cómo me explico lo que está pasando en el mundo? ¿Y cómo lo navego? ¿Cómo yo me adapto a este tipo de cosas? Tengo este repertorio, veo lo que puede hacer otra cultura, hago lo que me conviene a mí, tomo esto de la forma que me acomoda, cómo me relaciono también en temas quizás más existenciales, pero cómo me relaciono con la muerte, qué es lo que pienso de la muerte quizás de un ser querido, cómo lo enfrento, qué herramientas tengo, qué herramientas vienen de otras culturas que quizás yo puedo tomar, como que uno, siento que uno juega un poco con eso. No de forma irresponsable tampoco, esto no es como New Age, esto no es como, voy a agarrar algo de los mapuches, voy a agarrar algo de los incas, voy a agarrar algo de Europa, como, no, uno obviamente viene configurado de cierta forma, sino que es la invitación a cuestionarse por qué mi forma de hacer las cosas tiene que ser la única forma. Y si no, acaso yo no puedo tomar otras decisiones, si tengo un hijo en algún momento,
cómo lo voy a educar, en el fondo como poder cuestionarme cómo me educaron a mí y decir, ya, qué tipo de cosas le voy a pasar a mi hijo, qué otras no, qué tipo de actividades voy a hacer, porque hay una línea de antropología que analiza cómo la cultura se educa en un niño y qué tipo de personalidad genera. Por ejemplo, entonces uno dice, como, "Ah, quizás puedo tratar de no usar herramientas, digamos, de forma racional y todo, sino como en el fondo como de cuestionarme qué impacto tienen estas decisiones, qué signos le estoy pasando a ese niño, eh, qué cosas le estoy diciendo que son sagradas, qué cosas le estoy diciendo que son más bien profanas, digamos, cómo yo lo configuro. Entonces, creo que en ese plano la antropología es muy bonito como carrera. Y al final siento como que no me arrepiento de haberlo estudiado y al mismo tiempo siempre me digo que tampoco estudié antropología desde el día uno, no entré a estudiar antropología buscando tener una carrera con muchas lucas. Como que obviamente si estudié antropología es porque me interesaba quizás viajar, me interesaba conocer quizás la realidad del, comillas, Chile profundo con algún nombre, que también las comillas siempre son porque me genera incomodidad, pero, pero poder conocer quizás cómo vive la gente, cómo viven otros sectores sociales del país, cómo están las personas, cómo se viven en otros lugares también, como que creo que esa oportunidad de poder, el sueño de la expedición que tiene el antropólogo de cierta forma, de mandarse a cambiar, irse a una selva y todo, que no pasa, pero, pero de cierta forma como que creo que es como la trayectoria de vida que uno sueña, entonces no es tanto el ganar las lucas y tener quizás estabilidad laboral, lamentablemente, pero sí da todas estas otras cosas que uno dice, bueno, puesto en la balanza, a mí me gusta el tipo de vida que me genera. A veces uno se enoja y todo, obviamente, pero al final uno se mantiene en esa línea de lo que uno aspiró, lo que uno quería, y también el tipo de conocimiento y de cómo uno se navega en su vida, creo que es como muy satisfactorio. Y justamente, ¿qué características de la carrera son las que más te han gustado? Creo que es esa como atención a las diferencias, como que, de hecho, a mí la antropología me ayudó mucho como a definirme como pluralista, por ejemplo, pero de verdad. Porque creo que mucha gente dice pluralista, pero como que no ha hecho el ejercicio como, que es angustioso en todo caso, el ejercicio de la pluralidad en el sentido de decir, ok, supongamos que mis dogmas no son correctos. Supongamos que no hay nada que pueda sostener realmente cómo estoy viviendo. Por eso es un tema angustioso, como que quizá mi vida es fruto del azar. Y yo le he dado mucha importancia a ese azar. Entonces, claro, como que por una parte suena angustioso, pero cuando uno cruza por fin el periodo de la angustia y logra como ver la luz, uno dice como, claro, pues en realidad es una invitación a vivir en los términos de uno. Y creo que eso es como lo que más me ha gustado como cómo uno integra la diferencia y cómo uno aprende a tolerar la incertidumbre en la vida cotidiana. Uno aprende a hacer ese tipo de cosas, como no esperar que el día de mañana sea igual que el anterior, sino como al contrario, ser capaz de sentarse en el escritorio y aún así sentir que uno está viajando por el mundo por todos lados. Esa habilidad de poder hacerlo creo que es como algo que aprendí en la antropología, que obviamente a veces leyendo etnografía, otras veces es viendo videos sobre documentales, qué sé yo, que bueno, en paréntesis, existe la antropología visual y hace documentales, se dedica a hacer documentales, como que se me olvidó hacer ese comentario, pero está también esa línea, uno se puede dedicar a hacer documentales también en antropología. Eh, y nada, como poder hacer ese ejercicio como de siempre estar pensando y buscando y atento a esa otra edad, y en segundo lugar, que me da habilidades para poder, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo ahora, como de ver, intuir hacia dónde está cambiando el mundo, qué cosas están pasando, por qué, darme explicaciones de por qué están pasando ciertas cosas, por qué hay ciertas sensaciones que están ahí como en el aire. Entonces, como que eso me ayuda mucho como a lo que decía, como creo que estamos viendo un tiempo de incertidumbre, y siempre hay incertidumbre, como en toda época histórica. Los seres humanos siempre hemos sentido incertidumbre a todas las cosas, nos aterra la incertidumbre. Y creo que la carrera me ha ayudado como a quitarle ese temor y de cierta forma aceptarla, darle un abrazo a la incertidumbre, decirle, eres bienvenida a mi vida, no me trates tan mal, por favor, pero voy a tratar de navegar en esta coordenada porque lo acepto como lo que es, digamos, como que desde ahí uno parte con todo. Eh, y eso, como navegar en ese sentido, como la incertidumbre y no angustiarme en el proceso. Y te hago otra pregunta que un poco lo dijiste ya, pero para hacer la pregunta concreta, ¿se puede vivir de la antropología? Sí se puede. Eh, se puede. Depende mucho también cómo uno perfile su carrera, yo creo, pero se puede en el sentido quizás no convencional del término, no sé, lo que ya dije, no, uno no tiene que estudiar antropología y esperar vivir como un ingeniero comercial, por ejemplo, o ir como un médico. Para eso uno estudia medicina, o para eso uno estudia una carrera en el área médica, digamos, no hay que cruzar, digamos, ese tipo de, y tener como cierto control de lo que uno desea, pero
pero da un buen estándar de vida. Son, para hablar de datos como duros, el antropólogo como que sale y accede a trabajos de 800.000 pesos mensuales más o menos en líquido, y de ahí para arriba. Y el trabajo anterior que tuve eran 1.300.000 líquidos, por ejemplo, con el que estaba manteniendo. Entonces, da para también un buen estándar de vida, considerando, digamos, cómo está distribuido el país en términos de ingresos. Eh, y de ahí para arriba, digamos, como que yo sé que uno puede subir más, depende de las habilidades que también uno tome. Siempre tiene que tener como la cierta pericia como de hacia dónde quiero apuntar, tener un camino medianamente claro. Yo a veces anoto en un papel como a 10 años qué es lo que quiero. Obviamente eso es cuestión, uno la puede modificar como quiere, pero hago el ejercicio de ir como ya, ¿qué quiero de mi vida en 10 años más? Entonces uno va poniendo las fichas en esa dirección. Y de repente uno también hace el ejercicio, o sea, no de repente, uno hace también el ejercicio de mirar, por ejemplo, qué busca el mercado laboral. No sé, el mercado laboral busca a alguien que trabaje Big Data y uno es como, bueno, como antropólogo puedo leer datos. En el fondo puedo analizar datos cuantitativos, cualitativos, digamos, cual sea el dato. Entonces, teniendo esa habilidad ya de base, uno dice, ok, tomo un curso, por ejemplo, de tal software de Big Data y me meto en el área, por ejemplo, si me interesa, y eso me ayuda a acceder a tal rango de salario. Entonces, creo que también depende mucho como de las estrategias que uno toma. Da una buena base, uno igual tiene que tener el cuidado de que realmente no hay tanto campo laboral, a veces uno va a tener que vivir más años con los papás, ¿no es cierto? Va a costar arrancar un poco al principio, pero después ya uno puede agarrarse y mantenerse en el tiempo. Y después el resto es, como todo en la vida, estrategia. Aprender de la estrategia de los demás. A veces me digo, hay gente que con menos hace maravillas también. Entonces, como que obviamente uno se puede y uno tiene que saber hacerlo, controlar las expectativas. Como que creo que juega más como en cómo también la carrera también te enseña a vivir de cierta forma y cómo uno juega con eso. ¿No? Diciendo, ya, me muevo para acá, me muevo para allá, hago redes, no sé. Po. Y si tengo que hacer un consejo práctico, es hacer redes desde el comienzo. O sea, ir a seminarios, hablar con los profesores, acercarse a ellos, cómo hacer ese ejercicio, sobre todo porque son antropólogos que ya trazaron camino. Entonces, como que ellos van a poder ayudarte a meterte en el camino del antropólogo. Si no, algún amigo, alguien que uno conozca, la gente de la universidad, tratar como de siempre estar conociendo gente y estar abierto como a ese, como al hacer redes y trabajar esas redes. Y de ahí a veces salen trabajos, a veces salen roles específicos, entonces también eso ayuda como a mantenerse en la rueda, haciendo la pega. Oye, y si estudio antropología en Chile, ¿puedo ejercerla en otra parte? ¿En otro país, digamos? Hasta donde yo tengo entendido, sí. Hay que obviamente convalidar el título y todo. Pero claro, porque la antropología como es una ciencia antigua, 200 años como decía, 100 años también, depende de cómo uno empieza a contar. Las escuelas clásicas, por ejemplo, están en Estados Unidos, en Francia, Inglaterra. Los argentinos conocen al antropólogo, los peruanos conocen muy bien al antropólogo. Saben muy bien lo que hacemos, eso quiero decir. En México también, y no sé en qué otros países más. Obviamente depende mucho de cuánto se conoce. La antropología tiene ese problema de que en algunos lugares se conoce mucho, en otros lugares se conoce muy poco. Chile es de esos países donde todavía se conoce muy poco. Creo que tiene mucho que ver con la complejidad del mercado laboral también, en poder moverse en eso. Entonces, como que eso es como la gran variable, como si te conocen o no te conocen. La otra gran variable es que obviamente, quizá hablo del desconocimiento, pero en Francia, Inglaterra, Estados Unidos probablemente sienten que su disciplina está mejor explicada en sus países que en un tercero. Entonces uno siempre tiene que hacer el ejercicio de convalidar, a veces estudiando algo allá. Hacer como el ejercicio como tomar un diplomado, meterse en un magíster, como hacer una carta de ingreso que ayude como a especializarse para ese mercado laboral, como hacer ese ejercicio. Ahora, de que se puede porque es una ciencia, como digo, antigua, transversal, conocida. Yo tengo muchos amigos argentinos, por ejemplo, que saben lo que uno trabaja. Y no es como que, porque acá en Chile te dicen, lo de los huesitos. Como que se la pregunta, ¿cómo te trabajas con los huesitos? Como, no, yo no veo huesos. No trabajo con eso. Otros sí, digamos, otros trabajan en eso, pero yo no, yo no trabajo en eso. Eh, pero claro, como que Chile cuesta como esa parte, digamos. Pero en otros lugares no me conocen, saben lo que uno hace, como que hay una mayor claridad respecto al antropólogo. Entonces, ahí yo creo que depende de ese puro factor y de que se puede, con todos los pasos formales que uno tiene que cumplir y cada país te va a pedir también para poder hacerlo. Oye, y pasándonos, porque tú delante hablabas del tema de Big Data, ¿no es cierto? Ujú. De que puedes hacer un curso y pues, porque como antropólogos ustedes son capaces de leer los datos y poder como analizar esa data. ¿Qué pasa con la irrupción de la inteligencia artificial? ¿Cómo ves tú que pudiera llegar a afectar lo que ustedes hacen o apoyar lo que ustedes hacen? O si ya está ejerciendo algún tipo de impacto sobre la profesión.
Bueno, yo creo que son puros efectos positivos de la inteligencia artificial. En primer lugar, por lo que decía, como que nuestro método más convencional, en la área social, es la etnografía que requiere el cuerpo y requiere ser humano para poder entender algunas cosas. Entonces, eso la inteligencia artificial no lo puede hacer. De hecho, yo una vez, cuando estaba trabajando en Pachacamita, lo primero que hice fue entrar a ChatGPT y decir, bueno, ChatGPT, ¿qué sabes de Pachacamita? Y dice, no existe. Eso fue lo que me dijo. Entonces, trabajamos con comunidades que a veces están desapareciendo y la inteligencia artificial no tiene idea de esos lugares. Entonces uno va, sobre todo ahora que está quizás más iniciando la fase, están como probándose, como que no rivaliza, no entra como a conflictuarse. Y como herramienta es muy útil, de nuevo en mi área, porque uno puede trabajar, por ejemplo, uno está diseñando una pauta de observación o una pauta de entrevista y uno le puede pedir a la inteligencia artificial que te la revise, le puedes pedir que te sugiera más preguntas, que a uno realmente se le olvida, uno se le pasa y que son importantes y dice, va, esto está bueno. Entonces uno siempre hace ese ejercicio y como en el plano de la sugerencia. A los arqueólogos también les ayuda mucho, porque ahora se están usando modelos de inteligencia artificial para analizar como mapas, por ejemplo, las selvas digamos, por México, Guatemala, etcétera, y poder identificar a partir de patrones de observación si es que hay posibilidad de encontrar un hallazgo de alguna ciudad maya, por ejemplo, en esos lugares. Se está usando también para reconocer si es que hay como, se me olvidó el nombre ahora de esta cuestión, pero de estas como las figuras de Nazca, ¿no es cierto? Como ¿Jerogli- la... ¿Jeroglífico? Pero estos que se ven desde el espacio, por ejemplo, que se pueden ver desde un satélite, que están en el norte acá, como por Sí, sí, Perú, sí. Chile, como en este sector, como norte. Bueno, se puede usar inteligencia artificial porque hay algunos que no se han reconocido, porque obviamente con los pasos de los años se van erosionando, se van perdiendo y la inteligencia artificial es capaz de reconocer patrones, mejor que uno. Y uno lo que hace ahí, obviamente uno no le cree 100% de inteligencia artificial, acelera mucho el trabajo, pero uno tiene que filtrar. Y ahí entran los humanos a interactuar con eso. Y dice como, esto se puede filtrar así, parece que acá sí hay, parece que no. Y ya cuando se junta suficiente evidencia, uno ya, sobre todo los arqueólogos, justifican la, digamos, la expedición y van y buscan los lugares. Y se han encontrado, tengo entendido que se han encontrado cosas a partir de eso. Entonces, también, por ejemplo, cómo leer ciertos restos materiales de inteligencia artificial, como que suma nueva tecnología para poder descifrar elementos, junto con obviamente otras técnicas de laboratorio. Entonces, como que también eso va como fomentando y ayudando mucho en esa dirección. Y volviendo a la línea quizás como de los desafíos de la antropología en general, ¿por qué creo que contribuye? Es porque de cierta forma la inteligencia artificial es un código, un lenguaje. Entonces uno como antropólogo, que uno tiende a ver procesos a larga escala histórica, 10.000 años, 5.000 años, ¿no es cierto? Como que no tiene esa escala como un poco más extensa en términos de tiempo. Uno ve esto y dice, claro, la inteligencia artificial no es el invento que va a revolucionar o finiquitar con la existencia humana, que nos va a llevar al final de la historia. Es una técnica más que estamos inventando en el camino, quizás muy definitoria de nuestra época en la que estamos entrando, estamos abandonando la modernidad, ¿no es cierto? Estamos entrando a lo que todavía no sabemos qué es. Entonces, como quizá la inteligencia artificial está perfilando algo ahí, y eso levanta preguntas muy interesantes sobre todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con qué significa ser humano en nuestro tiempo, qué significa, cuál es la humanidad. A mí me gusta el ejercicio del CAPTCHA, que son estos códigos que dicen, ¿es usted humano? ¿Cómo vamos a verificar si usted es humano? Creo que es muy transparente como de cómo la tecnología también está definiendo ideas de humanidad. Que a veces ese es un ejemplo como un poco jocoso, ¿no es cierto? Pero hay otras áreas donde uno puede decir que, por ejemplo, está la antropología cyborg, para que veas que hay antropología de todo. La antropología cyborg, que en el fondo es la interacción de los humanos con las tecnologías. Eso no puede Mm. datar eso desde el fuego, digamos, en adelante, pero actualmente como uno usa, por ejemplo, el gadget o uno vive con un celular y uno, bueno, el celular es un elemento indispensable en la vida cotidiana, y eso ya nos habla como de cómo estamos extendiendo nuestro plano perceptual gracias al uso de tecnología. Entonces creo que la inteligencia artificial como que no hay que tenerle tanto miedo. Obviamente es revolucionario como fue la invención de la imprenta, digamos, en su momento, y eso trae muchos cambios, junto con otros factores, obviamente nada es lineal, pero la antropología creo que ahí lo que puede hacer es aprender de eso, aprender de qué nuevas definiciones de humanidad se están dando, qué nuevas interacciones con criaturas virtuales, con criaturas animales, cómo la inteligencia artificial está ayudando a generar nuevas mitologías sobre la inteligencia artificial en sí misma, pero también esto que son plano de los memes, por ejemplo, cómo se difunden memes, esto que se llama ahora las puchainas, que no sé si lo has escuchado, pero es como ya casi una religión que están haciendo en TikTok, que en el fondo tiene que ver con elementos medio feministas detrás, en el fondo de cómo, eh, nada, como el poner en valor a lo femenino y tener cuidado que le llaman los fifes, que son como viene del FIFA, como el FIFA del FIFA.
el hombre que juega FIFA y toda la cuestión, y que es cierto perfil de hombre, entonces como que tiene que ver con respetar, generar cuidado, los nuevos tratos, y como que están apareciendo nuevas historias, nos estamos contando nuevos cuentos, y la inteligencia artificial está ayudando a alimentar eso. Está ayudando como a generar nuevos íconos, a nuevas visiones, nuevas creencias casi religiosas, digamos, en el sentido del mito, digamos, no de la religión de que la gente va ahora a levantar una cruz con una palpa, que la pucha y no tiene la forma de una palpa, digamos. Entonces, no es que vaya a poner una palta en una cruz, digamos. Igual lo pueden hacer y capaz que sale en algún punto la imagen, pero me refiero a la parte rica de la religión, de que generar mitologías, creencias, una ética, promover valores, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas que pasan por ahí. Entonces yo veo muy fascinante, de hecho, lo que está pasando con la inteligencia artificial. Desafíos mayores hay, la academia está sufriendo mucho, porque hay personas que han publicado artículos académicos usando inteligencia artificial y los han descubierto, los han pillado, entonces están ahí y que se publicaron, entonces como que se está revisando mucho como qué está pasando en el camino, como qué pasa con los revisores que dejaron pasar eso, todo este tipo de cosas. Pero me parece fascinante por todo lo que redefine en el camino, y cómo estamos armando una época distinta a partir de esta inteligencia artificial y de otros elementos, vuelvo a decir, hay muchas otras cosas que están pasando en simultáneo que uno dice como, de nuevo, el ojo del antropólogo está como diciendo, que están pasando cosas, cosas, están cambiando las relaciones con el trabajo, están cambiando los tipos de empleo, están cambiando un montón de cuestiones, y ahí yo creo que hay muchas preguntas abiertas que nosotros podemos entrar a cómo seguir alimentando la disciplina. Entonces ahí ganamos en teoría, ganamos en metodología, ganamos en tópicos que podemos trabajar, en todo ese tipo de cosas. Sí, bueno, ayer escuchaba que hay un dicho japonés que decía que hay tres cosas seguras en la vida: nacer, morir y el cambio. Y Sí, estamos en una época en que el cambio es vertiginoso por la incertidumbre, o sí, sea, siempre ha estado el cambio, siempre ha estado la incertidumbre, pero yo creo que ahora aumentó la velocidad, sí, porque es más rápido por todo esto de la tecnología que hace que estemos globalizados, que podamos comunicarnos. Ahora mismo en esta entrevista sí, eh, era impensable hace unos años atrás, entonces eh, todo va haciendo que cambie de una manera mucho más acelerada. Oye, y una última pregunta, como para ir cerrando. Si tú ujú. volvieras al momento en que comenzaste a estudiar, ¿qué consejos te habría gustado que te dieran? ¿O a qué prestar atención? ¿Qué recomendarías tú a alguien que va a entrar a estudiar antropología? Bueno, algo que ya como mencioné un poquito antes, que es como trabajar las redes. Creo que la antropología como todavía tiene estas características de ser una ciencia que todavía se está dando a conocer en Chile, que está cambiando también su perfil, que no, ya está dejando de ser tan académica, está entrando en ámbitos más profesionales. Entonces creo que lo que aconsejaría es como tener mucho ojo como de las redes que uno arma. Vuelvo en el consejo ético base, armar redes no se trata de ser instrumental con la gente. Me conviene hacerme amigo de tal persona, así que me voy a hacer amigo de tal persona. No es eso, sino como ser amistoso, ser abierto, ser generoso de cierta forma, si uno le va bien, compartir lo que sabe, como no ser competitivo. Que en general nunca tuvimos, yo no recuerdo problemas de competitividad en específico, igual mi generación era un poco competitiva, como que existían ese tipo de cosas. No se aceptaba, no se podía hablar de eso tan abiertamente, como era un tabú, pero estaba eso dando vuelta. Eh, Eso como en primer lugar, como tener eso afiatado. Eh, y tener el interés de ir a seminarios, participar, digamos, en eventos académicos, como dedicarse un poco a eso, porque como todavía se mueve mucho por ahí, hay muchas cosas que pasan como del aprender a hablar en público, por ejemplo, aprender a hacer preguntas en un congreso, aprender a hacer preguntas en un seminario, y preguntas, porque a la gente le cae mal el comentario más que una pregunta, tengo un comentario, pasa mucho, y la gente al final se aburre de esa persona, como, ya, pero no tiene nada que decir, viene a figurar, por ejemplo. Entonces, hacer la pregunta, o de repente si uno es más tímido, que es lo que hice yo muchas veces, irme al final del seminario y acercarme a la mesa, o en digamos, el vino de honor que se hace después, acercarme a los expositores y preguntarles cosas, o tratar de meterles una conversación, o tratar como de moverme en esa dirección. Eh, Atreverse a hacer ayudantías, porque las ayudantías también ayudan a conocer mucho a los profesores. Es fundamental eso, tratar de entrar en proyectos de investigación, tratar como de conocer eso, meterse en grupos de investigación también. La universidad, vuelvo con eso, esa es la base en general, todavía se educa de forma muy académica la antropología. Entonces, los profesores siempre van a tener algún grupo de investigación o van a estar formando alguno, y si no es tal profe, va a ser tal otro que va a estar metido. Y a veces no hay que esperar que el grupo de investigación sea un tema que te apasione.
puede ser un tema que en la tangente toque temas que a uno le interesen, y entonces uno hacer el esfuerzo de acercarse ahí, hablar con el profesor si le sabe que tengo ganas de entrar al grupo de investigación, si usted lo está gestionando, no sé, pues, de cultura y medicina, no sé, estoy inventando como ahí sobre la marcha. Eh, y tengo ganas de estar ahí y hacer la pega. ¿Qué significa eso? Porque estar en un grupo de investigación también es leer, es fichar textos, es como leer un poco, hallarse un poco más de pega, pero por interés o por inquietud intelectual. Entonces yo creo que eso es como una clave muy importante como en el inicio de la carrera y eso va a ayudar mucho como a cuando uno salga, como poder mantenerse de cierta forma. El segundo consejo es como un poco contraintuitivo con esto, pero es yacear un poco, improvisar. La antropología creo que a uno le enseña que la vida se improvisa. Si yo tengo una queja en particular con mis colegas que los encuentro muy hippies a veces, como muy light, así como, no, si eso se resuelve en el camino, no, si no pasa nada, así como que son gente muy ordenada, como que no se vea mal, son ordenados, sistemáticos, pero al mismo tiempo son como relajados, como que uno vive en esa ambivalencia. Entonces, claro, una parte digo como, vayan a los congresos, conozcan gente, todo, pero la vida en realidad es para improvisar y uno va improvisando. Obviamente uno trata de tener mejores condiciones, siempre, para poder tener más capacidad de hacer cosas, pero dejarse llevar, disfrutar, como que no perder de vista como que uno al final la vida es una, ¿no? Entonces uno tiene que tirarse en esa línea como a aceptar ese tipo de cosas, de aceptar lo que viene, no cerrarse, no omitirse al cambio, como que ser más flexible. Yo creo que eso también es como, por decir, la carrera te lo enseña en sí misma. Y te lo enseña porque uno a veces planifica un terreno y se te cae donde te vas a quedar a dormir, por ejemplo, cuando estás viajando. O sea, esas cosas pasan. Entonces, ahí uno aprende cómo ser flexible y que tener como mucha pachorra y uno a veces tiene que dormir, no me pasó, digamos, pero estuve a punto de tener que dormir en una plaza, digamos, con un saco de dormir nomás o irme a un camping y uno a veces va con la carpa por si acaso, como que pasan todas esas cosas enteras, ¿no? Pero, pero claro, eso, y disfrutar, escuchar, digamos, como los intereses naturales que van apareciendo en uno, porque la antropología, y a eso quería ir, la antropología es tan amplia que uno tiene que tener mucho ojo de qué es lo que quiere realmente y poder como armar eso, darle como un poco de leña a ese fuego para que eso pueda ir creciendo. Entonces, lo que decía, si me interesa, por ejemplo, las líneas como de crianza, infancia, niñez, como ya, igual no desde el día uno, porque uno nunca lo sabe en el primer año, pero ir avanzando a poquito y dándole un poco eso para que cuando uno ya egresa, como que ya tiene más o menos un perfil, ya sabe más o menos qué cosa, etcétera. Eh, y por eso digo improvisar, estar dispuesto a que eso se puede caer. Yo cuando salí quería dedicarme a la antropología más del turismo, no me funcionó. Tuve que reinventarme, tuve que empezar a explorar. Aparte salí en 2019, que fue como que salí y después el estallido social Ah, inmediatamente después. Entonces como que fue todo patas para arriba y empezar todo de nuevo, en el fondo. Entonces desde ahí como que, claro, los planes se pueden caer y uno tiene que siempre estar reinventándose, hay cosas que siempre uno va a agradecer haber pasado por ellas y como es tan holístico, a veces tú no sabes bien, pero pasa que lo que tú estudiaste no es en el año uno y que fue tu ámbito de interés por un año, por ejemplo, y después lo desechaste y estás trabajando tal tema y de repente ese tema te suena muy útil. Y como que, lo vi, uno lo actualiza, obviamente, uno tiene que tener la ética de estar revisando publicaciones, leer artículos, uno como que es una ciencia, entonces uno practica mucho eso, pero uno en esa actualización como que uno salta a eso y dice como, esto me sirvió. Entonces, por eso improvisar, como que al final la gente que toca jazz como que no es tan libre de improvisación, pero manejan tantas escalas en la cabeza que de repente escuchan a alguien como, me salto por acá, en el fondo, pero porque tienen que conocer la escala. En ese mismo sentido, como dejarse llevar, aprender, moverse, interesarse, apasionarse por las cosas, y en el fondo en algún punto uno arma un repertorio de cosas que uno sabe y uno después las va aplicando cuando les toca ejercer. Eh, y las redes, por otra parte, para poder encontrar ámbitos para ejercer. Eso es como, pues, sigue siendo crucial en la carrera. Así que eso. efectivamente, es necesario. Y Rodrigo, ya al cierre, Ujú. ¿con qué te gustaría, con qué idea te gustaría terminar? ¿Algo que hayas dicho y quieras reforzar? ¿O algo que te parezca interesante y que a lo mejor no has mencionado? ¿Cuáles serían tus palabras al cierre en esta entrevista? O sea, quizás más para redondear, yo creo que la antropología es una forma de vida. Yo creo que lo que yo aprendí estudiando antropología es que uno no entra, todas las carreras lo son en realidad, uno no entra a una carrera para acceder a un conocimiento técnico y encontrar trabajo. Uno entra a una carrera porque lo que te van a formar ahí es una forma de vida. Y el médico aprende a vivir de cierta forma, las enfermeras aprenden a vivir de cierta forma, los ingenieros igual, y lo que uno aprende es eso. Entonces, entendiendo que la antropología es una forma de vida, reforzar que la forma de que te practican es esa que acabo de decir recién, es
ser flexible, estar más relajado, aceptar la incertidumbre, aceptar las diferencias, ser tolerante. Eso no quiere decir que uno no se vaya a frustrar, no se vaya a enojar, no, que uno vaya a ir, por ejemplo, a choques culturales, que uno de repente no los tolera mucho, los encuentra como medio raro, digamos, como no sé, po, estar comiendo y que alguien de alguna otra etnia vaya y coma con la boca abierta, por ejemplo, que se puede ver bien en otro grupo cultural y uno queda como igual chocado cuando eso pasa, es como, eso va a pasar igual. Es natural que pase, porque uno tiene sus códigos y sus valores. Pero creo que la antropología te ayuda como a navegar eso, a ser tolerante, a entender que el mundo cambia, que está todo. Entonces, como que, ¿cuál es la trayectoria de vida y cuál es el ethos que te enseña la antropología, la ética que te enseña la antropología? A ser flexible, ser más tolerante, ser inclusivo. No significa que tú sales con el título de antropólogo y estás titulado en inclusividad. Puedes ser una persona que no va a ser inclusiva también. Como que uno siempre tiene que estar revisando eso. Pero eso, como un mensaje final, como que si lo que uno busca al final es poder acceder a ese tipo de herramientas, o le interesa esa forma de vida, o se siente llamado también por querer conocer el mundo, conocer la gente, conocer cómo viven las personas, yo creo que la antropología es una buena carga. Eh, y uno va a lo que va. Bueno, aquí también un momento, no estoy en antropología para ir como un médico, obviamente. Ya me Entonces, quedo. ¿cómo? Que ya nos contaste que es una forma de vida, bueno, como muchas carreras, pero que en el fondo define tu forma de ver la vida y de vivir la vida. Sí, por lo mismo. Entonces uno se va a mover así. Y eso es la clave, ¿no? Ese es como mi mensaje final de la antropología. Eso es lo que tiene de bonito también la antropología, esa es la belleza que tiene la disciplina. eh, También es su maldición. Bueno, las dos visiones, el yin y el yang, blanco y negro, Claro, sí, el lado A y el lado B. claro. Bueno, Rodrigo, hemos llegado al final de esta entrevista que ha sido muy, muy entretenida, muy interesante. Yo también debo decir que he aprendido un montón. Así que espero que los chiquillos, las chiquillas, los no tan chiquillos que vean este video puedan sentir también que han respondido muchas de sus dudas, quizás que tengan acerca de la antropología y que esto los ayude a tomar una mejor decisión. Una decisión, por cierto, más informada también. ¿Mm? Así Bueno, que te damos las gracias y bueno, muchas gracias por la información, por el tiempo, por la paciencia y por la buena actitud de poder compartirnos qué significa la carrera de antropología en la actualidad. bueno, gracias Laura, también a todos los que escucharon mis palabras. Yo me explayo mucho, tengo fama de eso, así que espero que le haya servido de que estas ramificaciones y punto le haya servido de algo. Entonces, nada, eso. Ya, pues Rodrigo, te Ya. dejamos tranquilo para que puedas ir a hacer tus deberes de antropólogo. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Chao.